que para qué quiero regresar, ¿qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Nos fue muy mal. Los buenos momentos empezaron a faltar. Luego comenzamos a dudar, me asusté y no te pude parar, pero en un segundo te he dejado de adorar. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Oh. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. Para empezar. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10.
sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. Una noche con su reina, de pesado la fue un gil, pero rápido al careta, de una cachetada lo dio vuelta de perfil. Ya había aprendido, pagó caro la osadía de quererlo seducir. Se jugó y al cara lisa no lo pudo resistir. ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. Vive al 840 en una calle bien fifí, y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por vivir. ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Sí. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. Ahí va. Ahí va para Catamarca. Puñeco.
No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Ahí va! No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. ¡Ahí va! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Para Rubén Campero, que cumple un la gira más. Ahí está para la gente de Buenos Aires. ¡Cache! Ni él, ni tú, ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Buenos Aires, La Palma, ya. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Ahí va. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así en Buenos Aires. Arriba la palmeta. Gracias a Rodrigo. Fuertes aplausos para Walter, otro de los herederos que se suma al staff de Reporter Cordobés. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila negra con la mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo, pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más.
Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila negra con Las mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Vas allá de ser desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el chorcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el chorcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila negra con mamá. No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo te acostumbraré, estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me sabe, llora, mi beso de nuevo. Me pide ayuda, que sabe la de salvar. Llora, me sabe, llora por mi amor. Me pide ya, por favor. Quizás un día yo la vuelva a buscar. 1, 2, 3, va. No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo te acostumbraré, estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me sabe, llora, mi beso de nuevo. Me pide ayuda, que sabe la de salvar. Llora, me sabe, llora por mi amor. Me pide ya, por favor. Quizás un día yo la vuelva a buscar. No, oh yeah. Marco Records. Llora, me sabe, llora, mi beso de nuevo. Me pide ayuda, que sabe la de salvar. Llora, me sabe, llora por mi amor. Me pide ya, por favor. Quizás un día yo la vuelva a buscar. Santiago, ya no estás, dame una razón. Yo quiero saber por qué te fuiste a vos. Si calenté
despertar, me pregunto dónde estás, pensando en el mañana, si algún día regresarás. Yo no sé lo que pasó, si mío fue el error o quizás has encontrado otro amor. Como le pido mi corazón, lo que hiciste con tu amor, dejándole una herida, mi alma está vacía, ya no encuentro una razón para vivir sin vos. Prefiero la muerte antes que decir adiós. Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor. Mentía, vigía, se pide, reía, porque te fuiste amor dentro de mi corazón. Olvidando la promesa de la noche de paso. Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor. Mentía, vigía, se pide, reía, porque te fuiste amor dentro de mi corazón. Olvidando la promesa de la noche de pasión. Tú te olvidaste de mi amor, no me dejaste una razón. Hoy te busco, no te encuentro, ya no sé qué voy a hacer. Yo no quiero esta mujer, aquí siempre estaré esperando las promesas que me prometiste ayer. Como le pido mi corazón, lo que hiciste con tu amor, dejándole una herida, mi alma está vacía, ya no encuentro una razón para vivir sin vos. Prefiero la muerte antes que decir adiós. Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor. Mentía, vigía, se pide, reía, porque te fuiste amor dentro de mi corazón. Olvidando la promesa de la noche de pasión. Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor. Mentía, vigía, se pide, reía, porque te fuiste amor dentro de mi corazón. Olvidando la promesa de la noche de pasión. Ya no puedo dormir, estoy pensando en vos y ya no puedo dormir. Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir. Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir. ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí. ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí. Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti. Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti. Ay, pena, penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. Ay, pena, penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. No, no. ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí. ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí. Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti. Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti. Ay, pena, penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. Ay, pena, penita de amor. Ay, estoy
llorando por vos. No, no. Ay, pena penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. Ay, pena penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. Ay, pena penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. Ay, pena penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. Qué lindo fue habernos conocido, aunque hoy no tengamos de qué hablar. Tratamos no perder el equilibrio y en la balanza tú pusiste más. No es justo hacerte parte de mi olvido. Tienes todo lo que pido, pero no eres mi mitad. Perdóname por no cumplir con las promesas. Admito que fue mi torpeza el intentar. La Cueva del Vino. Vino Toro, Lucchesi, viñas riojanas directos de bodega. Todos los vinos en Dama Juana, sidra, champán, frisé y todo lo que puedas imaginarte está en La Cueva del Vino. Llegate, estamos en Ameguino 705. Pedí presupuesto, tu consulta no molesta. 41 12 29. La Cueva del Vino, el lugar del buen gusto. OnStar, tecnología y seguridad. Venta e instalación de cámaras de seguridad. Servicio técnico de PC, consolas, tablets. OnStar, venta de equipos y accesorios. Encontranos en Siria 24, a metros de Alsina, o llamanos al 1569 1855. También estamos en Facebook como OnStar. Además, reparamos tu celular en 24 horas. Respetá las reglas de tránsito. Con escape alterado, chau moto. Si la dejás en veredas o plazas, también. Vos elegís. Vos elegís hacer lo correcto. Es un mensaje del partido de Pergamino. Rinnovare, blanquería, regalos, indumentarias para niños, jóvenes y adultos. Pero me siento bien, me siento bien. Rinnovare. Estamos en la Prida 1034. Te aseguramos la más alta calidad de nuestras prendas. A pesar de todo me siento bien. Llegate, comprobalo vos mismo. La Prida 1034. Rinnovare 42 85 54. Comprobá nuestra calidad y la excelencia en nuestro servicio. A pesar de todo me siento bien. Muy bien. Vení a bailar, divertite y tonifica tu cuerpo.
Ritmo Samba Zumba. He tenido un millón de razones. Estamos en Conflicto Silva 20, lunes a jueves, 15 horas, martes, miércoles y viernes, 18 horas. Consulta turnos en Conflicto Silva 20 con la instructora Natalia Carricaburo. Ritmo Samba Zumba. Te esperamos. Respetá las reglas de tránsito. Sin casco. Chau moto. Más de dos. También. Vos elegís. Vos elegís hacer lo correcto. Es un mensaje del Partido de Pergamino. Instalper de Juana Berendulo. Sanitarios, cloacas, gas, agua, electricidad. Instalper. Estamos en Avenida Paraguay 1140. Comunicate al 41 75 48. Instalper. Visítanos. No hay cristalino, un recuerdo. Lava Auto El Petizo, Rivadavia 289, pegadito al Club Argentino. Trabajamos con los mejores productos para lavar tu vehículo. Lavado de chasis, motores, limpieza de tapizados a un precio increíble. Y la banda sigue. Lava Auto El Petizo. Solicita turnos al 1551-0816. Lava Auto El Petizo y date un gusto. Veguet Hombres no para de sorprenderte con increíbles ofertas. Gabanes de descontinuo, 100 pesos. Pantalones de segunda selección, 100 pesos. Sacos de segunda selección, 100 pesos. Y varias ofertas más. Llegate a Veguet Hombres. Estamos en Peatonal San Nicolás, 1036. Queremos vestirte de primera y al mejor precio. Veguet Hombres. Vení y comprobá nuestra calidad y asombrate con nuestros precios. Veguet Hombres, la mejor forma de vestir elegante. Estoy enfermo de ti y no quiero curarme por nada del mundo. Prefiero vivir así, sumergido hasta el fin en un sueño profundo. Si no regresas, mi amor, si no regresas, mi amor, es una protesta que hacemos, mi corazón y yo. Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Historia. Sus tradiciones. Anécdotas. Mitos y leyendas. Y todo lo referente al Paraguay. Entre polcas y guarañas. La mejor música del mundo. La música del Paraguay. Entre polcas y guarañas. Todos los domingos, de 9 a 13 horas. A través de la 96.1 Alfa FM. Hoy mi país ya festeja su bicentenario con cientos de fiestas. Que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó
Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Con ritmo, cantos y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes cantan por la libertad. Dios tenga en su santa gloria a los que lucharon por nuestra heredad. La independencia llegó, Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Llegó al Paraguay, con nuestro seno es orgullo inmortal. Que viva la libertad. La independencia llegó, Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. La independencia llegó, Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. En Paraguay yo dejé a mi madre tan feliz. Me cuentan que ya no es aquella misma de ayer. En su cabello anidó inviernos de soledad. Mi padre también se fue, no le dejó ni un adiós. Ahora sola y sin fe, me recuerdan su dolor. Al ver la luna brillar, parece que oigo su voz. Mi hijo, cuídate más, tan lejos de mi querer. Me siento cansada ya para seguir esta vez. Paraguay pe aleko shesi poneite asi o ananda aevei upe puñal oriente iñakame monoti y ya te va mando a Serúa medio allá semita y no o ana a eñomi y mando a Shere
Jazita Peshaove, Apendubai Sonye, Anike Neakata, Mombiriete Shegui, Sherasimma Agua, Roipohanmo Semembi. Matiza el sol con oro el barrancal, alza su Y así estamos comenzando esto que es Entre Polcas y Guarañas. Entre Polcas y Guarañas, vaya pa pendeco era, Oreco apellano y me llevuma. Lo me hangma pendiapetepe, penderogape, handero hendape, peime jape, roime abeyore, con la mejor música del mundo, pura hey, Paraguay o uva, con la música que viene desde el Paraguay. En realidad nos sentimos muy, pero muy contentos. Muy buen día a todos. En Paraguay se está festejando no solamente una fiesta patria, sino también el Día de la mujer más, pero más importante de todo lo que existe sobre la tierra, que es el Día de la Madre. Hoy 15 de mayo festejamos en Paraguay el Día de la Madre, Sara, como nosotros decimos, Día de la Madre. Así es que mi abrazo cordial, mi saludo cordial a todas las mamás paraguayas y un abrazo fraterno desde aquí, desde la 96.1 Alfa FM, con esto que es Entre Polcas y Guarañas. Pujoé 96.1 Lupibé, Pergamino, Buenos Aires, Argentina. Desde la 96.1 Alfa FM, desde la ciudad, pujante ciudad, maravillosa ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Yo soy Vidalina Ramírez y me acompaña nuestro director de programación, productor y el seleccionador de todo lo que es la musicalización de Entre Polcas y Guarañas, el señor Marcelo Eduardo Ace. Muy buen día. Muy buenos días. Feliz día para usted, señora mamá. Y muy feliz día a todas las madres paraguayas que habitan el suelo pergaminense y todo el mundo. A todas las madres, muy, pero muy feliz día. Sabemos que en Paraguay, en Chile y en otros lugares se celebra hoy el Día de la Madre, se festeja. Pero Paraguay tiene una particularidad muy, muy trascendente. No es porque sí nomás que se festeja el Día de la Madre. Que ello vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa. Y feliz Día de la Patria. Porque entre la noche del 14 y la madrugada de hoy 15, el Paraguay
logró la independencia. ¿Sí? Es el Día de la Patria. Y ya también vamos a estar contándole una breve reseña de cómo sucedía este hecho histórico. Un 14 de mayo del año 1811. O sea que está cumpliendo 205 años la patria paraguaya. Así mismo es, y estamos muy, pero muy contentos, ya que vamos a estar saludando a todas las mamás, en especial a Olga, que está escuchando el programa. Ella es paraguaya y tea. Así es que, Olguita, un abrazo para vos, feliz Día de la Madre, gracias por estar ahí, gracias también a Manuel, un abrazo cordialísimo para nuestro gran amigo y padrino del programa Entre Polcas y Guaranías. A todos los amigos que ya están comunicados a través de nuestro canal en YouTube. Así es. Podés seguirnos en YouTube a través del canal de Vidalina Ramírez González. Y vas a encontrar que dice hoy 15 de mayo, programa especial por el Día de las Madres. Por el Día de la Madre. Así que no te podés perder en esta nueva emisión y transmisión de Entre Polcas y Guarañas para Pergamino, el país y el mundo. Y un saludo muy especial a la primera persona que hizo tic y le gustó el enlace, como pasa todos los domingos cuando comenzamos la transmisión en vivo. A Luqui Alcaraz. Un cordial saludo para vos. Y espero que estés disfrutando el día de hoy. Bueno, iremos saludando a todos los amigos que de una u otra forma están conectadísimos a esto que es Entre Polcas y Guaranías. Vamos a estar compartiendo la mejor música del mundo, la música del Paraguay, que es la guarania y la polca, nuestra música original. Así es que, mis queridos amigos, prepárense para disfrutar esto que es la música que viene directamente desde el Paraguay, más todavía en estas fechas tan importantes que son, que festejamos ayer, el Día de la Independencia. En realidad es entre el 14 y 15 de mayo, la independencia del Paraguay. Y obviamente el 15 de mayo, gracias a un suceso también que tuvo que ver con esa fecha, festejamos también el Día de la Madre. En Paraguay la fecha no cambia, siempre es 14 y 15 de mayo, fiestas patrias y Día de la Madre. Así es. Bueno, ¿le parece si escuchamos una página musical más para las madres? En el jardín de mi madre, interpretado por el dúo Méndez López. En un rincón del alma, donde las ansias mueren, allí donde el cariño las no tienen fin. Morirme para mi madre, con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo y un mágico cariño. Querer cantar su nombre a los pájaros al vuelo, de noche cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín se oye el misterio de la campana. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, que embriagan sus consejos las rosas del perdón. Y hacia el jardín de mi madre se riega la paz con el llanto de mi corazón. En un rincón del alma, con flores de otra vida,
Yo vivo con mi madre en un mundo superior. Sus ojos son estrellas, de luna sus mejillas, jardín donde tu reino penetra solo Dios. En el cantar su nombre los pájaros al vuelo, de noche cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín se oye el misterio de campana. Los cirios de sus manos se abrazan a mis besos, que me hagan sus consejos las rosas del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega la paz con el llanto de mi corazón. Entre polcas y guaranías. Programa de música del Paraguay. Sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido, tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guaranías. Hoy mi país ya festeja su bicentenario con cientos de fiestas. Que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Con ritmo, cantos y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes... Y así estamos compartiendo lo mejor de la música del Paraguay, con esto que es Entre polcas y guaranías. Y nos llegan los mensajes de los amigos que están conectadísimos a esto que es Entre polcas y guaranías. Dice: buenos días Paraguay, feliz día de la madre, Virgen María, Tumasé de Cacupé, madre del pueblo paraguayo, bendícenos y protégenos, ayúdanos a ver el camino de la paz y la alegría de vivir como hermanos. Cuida de todas esas madres luchadoras, guerreras incansables, la mujer paraguaya. Muchísimas gracias, queridos amigos de Ñanemba Ete. Lo nuestro realmente nos llena de alegría que nos envíen sus mensajes de salutación hoy en este día tan maravilloso que recordamos, aunque como siempre hemos dicho, todos los días es el día de la madre, todos los días es el día de esa bendita mujer que nos trajo al mundo. Muchos la tenemos y muchos también ya no la tienen, pero no importa. Ella nunca nos abandona y desde el cielo sigue protegiendo y ayudando a sus hijos. Dice: el Paraguay libre y soberano lo hacemos y construimos todos los que lo habitamos, cuando trabajamos honradamente, cumplimos con las leyes de Dios y de la patria, y cuando somos capaces de amarnos verdaderamente como hermanos entre todos los paraguayos. Qué pensamiento hermoso de mi gran amiga Hansi Sanabria Barrios. Dice: feliz día de la madre, especialmente a mi mamá. Claro que sí, cómo no. La hacedora de nuestros días, la que nos enseñó a amar, la que con su ejemplo, con su
incansable vida nos dio lo que en realidad necesitamos como humanos. No es la parte material, sino es esa parte en la que nosotros lo fortalecemos día a día, recordándola con amor. Feliz día, mamá, a mi querida mamita que está en Asunción del Paraguay. Doña Julia González, viuda de Ramírez, seguro que está escuchando el programa. Te mando todo mi cariño, todo mi amor. Y sabes que siempre estoy con vos y sé que vos siempre estás conmigo. Ya voy a estar con vos prontamente. Dios y la Virgencita lo va a permitir y voy a estar ahí compartiendo con vos esos mates tan ricos que preparas y esas comidas que nunca dejaste de crear, porque la creación inagotable del corazón de una madre para hacer los manjares más maravillosos y ofrecerles a sus hijos, yo creo que es, como dije con anterioridad, es inagotable. El amor de una madre es incomprensible. Me han dicho, ¿verdad?, personalidades grandes personalidades me han dicho que el amor de una madre es lo que se asemeja al amor de Dios para con sus hijos. Misericordia, piedad, amor incondicional. Y yo creo que sí, Por nuestros hijos vamos a dar aún la vida. Y eso es algo en verdad maravilloso. Y solamente el amor de una madre se puede comparar con el amor de Dios. ¿Qué tenemos, Marce? ¿Quiere escuchar una página musical? Queremos escuchar. Los amigos que están conectadísimos. Yo parece que hoy me la agarré con el jardín de mi madre. ¿Sí? Sí. Y me gustaría escuchar un poquito lo que es el folclore argentino, ¿sí? Y dedicárselo a las madres paraguayas. Los Quillahuasi. Decirle simplemente que todo lo que tengo es por usted. Son pocas las palabras que conozco. No sé, lejos de su lado, la vida me parece tan vacía. La extraño tanto y tanto, y me siento como un niño todavía. Por eso, madrecita, para usted, yo también quiero cantar. En un rincón del alma, donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin, formé para mi madre, con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches en que el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama. Y en el jardín se oye un misterio de campanas. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriagan su embeleso, la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con el llanto de mi corazón.
el alma con luces de otra vida. Mi madre y yo tenemos un mundo superior. De estrellas son sus ojos, de luna sus mejillas, jardín donde a su reino penetra solo Dios. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches en que el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campanas. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriaga en su embeleso la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz. Con el llanto de mi corazón. Los Quillahuasi, en el jardín de mi madre, por el jardín de mi madre. Dedicado a todas las madres. Quiero enviar un saludo muy cordial a mi gran amiga de Olinda, de Oli, que seguro está escuchando. Feliz Día de la Madre. Pues también sos una mamá paraguaya, así es que no te escapas. Mi querida amiga, feliz día también para vos. Para mi querida amiga Vicenta, que seguro está escuchando el programa Paraguaya y Tea, ¿veis? Un abrazo para vos, Vicenta. Feliz día de la madre. Qué hermoso, qué lindo. Feliz día a Teresa Franco, mi gran amiga también, a Carolina Vera, paraguayas de corazón y de nacimiento. Feliz día, a Huyebetebe Menguana, Tapija Sapona y Tequenaco árabe. Aunque está lloviendo acá. ¿Sí? Está lloviendo y bueno. Un abrazo cordialísimo a mi querida amiga perfecta Vera, de la ciudad de Santaní, en Paraguay. Le envío todo mi cariño. Felicitaciones para vos, que la estés disfrutando en familia, que es lo que siempre uno anhela. Que estés disfrutando con tu familia, tus hijos, tu nietito tan hermoso. Te envío mi cariño. También Francisca Tanti Pucheta, de la ciudad de Vallemí, mi gran amiga. Te envío mi cariño, que la pases súper bien en compañía de tus hijos, que son la razón de tu vida. Te envío mi cariño. Desde aquí, desde Entre Polcas y Guaranias. Y bueno, así estamos saludando a las madres paraguayas en este día tan, pero tan hermoso, que es 15 de mayo. Me imagino que ya Asunción estará preparándose para el almuerzo familiar y compartir cada uno de los hijos agradecidos, compartir ese momento tan agradable con su mamita. Yo creo que es lo más maravilloso que podemos hacer en nuestra vida, es compartir con nuestra mamá. Aunque no siempre tenemos la dicha. Pero bueno, no importa. Ya Dios nos va a dar la oportunidad de reencontrarnos en algún momento con esa madre tan amada. Y Dios no deja en vano a sus hijos, así es que Él siempre escucha nuestro clamor. Será
Ahí en el fondo musical escuchamos a Oscar Gómez. Oscar Gómez cantándole a Jesús, mi madre. Qué lindo realmente. Tenemos que recordarles también que nuestra vía de comunicación es el 15 34 68 50. Y también podés enviar mensajes al 15 67 52 32. Tenemos que recordar también que hoy, por ser el Día de la Madre Paraguaya, entre todas las amigas que envíen mensajes o que llamen, vamos a estar sorteando 2 tratamientos faciales. 2 tratamientos faciales para ponerte más linda. En este día vamos a estar sorteando 2 tratamientos faciales. Justamente es un obsequio de una profesional en el ámbito de la belleza integral. Y bueno, ella nos está obsequiando, ¿verdad?, 2 tratamientos faciales para que te pongas linda, mamá. Así es que vamos a estar anotando a todas las amigas o los amigos que envían mensaje y dicen, bueno, mi hermana, mi mamá, mi abuela. Entonces, con mucho gusto vamos a estar anotando, ¿verdad?, el nombre, y luego, antes de finalizar el programa, vamos a estar sorteando entre todos los mensajes que nos llegan aquí al 15 34 68 50 o al 15 67 52 32. Así es que, mis amigos, anótense, anoten a sus esposas, a sus hijas, que vamos a estar sorteando 2 tratamientos faciales con productos de primerísimo nivel. Es importante también recordar que Entre Polcas y Guaranías está siendo presentado por el Turco Pizzas. El Turco Pizzas, especialidad en pizzas, lomito árabe, sándwich cubano y tacos. El Turco Pizza, Juan B. Justo 2261, teléfono 4192 89. ¿En el barrio? Centenario. Centenario, muy bien. Entonces ahí vamos a estar compartiendo las delicias, las especialidades artesanales del Turco Pizzas. También un agradecimiento muy, pero muy especial a los amigos que siempre nos acompañan, nos visitan y nos llena de alegría su presencia. El caso de Luciano Saucedo, Mariana Saucedo, también Luis Rodríguez, Susana Tor, nuestros grandes amigos también Luis y Carolina. Así es que para ellos un abrazo cordialísimo. Gracias por estar siempre acompañándonos. Y bueno, esa es la alegría que tenemos. Día a día estamos cosechando grandes amigos, personalidades de la ciudad de Pergamino. Y nos encanta. 9 de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Nosotros estamos haciendo Entre Polcas y Guarañas a través de la 96.1 Alfa FM y transmitiendo a través de YouTube por el canal de Vidalina Ramírez González. ¿Tenés alguna amistad? ¿Tenés a alguien que le gusta la música paraguaya? Y más en este día tan especial como es hoy, 15 de mayo, el Día de la Madre, pasarle el dato para que, por más que esté lejos, pueda escuchar también. Gracias a las herramientas tecnológicas como es el Internet, ¿no? Vamos a estar hasta la hora 13 acompañándolos con la mejor música del mundo, la música del Paraguay. ¿Escuchamos música? ¿Le parece? Una
Una vez Asunción se quedó sin su sol en alguna mañana. Otra vez Asunción se quedó sin jazmín en cualquier primavera. Y la luna estival, distraída sin luz, tristemente asomaba. La bahía llevó camarotes quizás a su playa desnuda, y su canto silbo, serenata de amor, su destino esperaba. Pregunte al que pasó el motivo real de tanta quietud. Yo no sé en realidad, contestó sin mirar una sombra viajera. Asunción vive triste, sin aroma y sin flor, con su esquina vacía y promesa olvidada. Quiero verte, Asunción, con tu garbo español, sin tu ausencia morena. Asunción floreció, Asunción asomó su frescura y su vida. Y la luna estival, distraída sin luz, tristemente asomaba. La bahía llevó camalotes quizás a su playa desnuda, y su canto silbo, serenata de amor, su destino esperaba. Pregunte al que pasó el motivo real de tanta quietud. Yo no sé en realidad, contestó sin mirar una sombra viajera. Asunción vive triste, sin aroma y sin flor, con su esquina vacía y promesa olvidada. Quiero verte, Asunción, con tu garbo español, sin tu ausencia morena. Asunción floreció, Asunción asomó su frescura y su vida. Asunción floreció, Asunción asomó su frescura y su vida. Con las caricias del viento de los cerros de Escobar, me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal, con el arrullo tan suave de la canción de mi madre. Yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amada, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo de aquella infancia feliz.
Con el arrullo tan suave de la canción de mi madre, yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amada, pesar y alegría sentí, pero de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo de aquella infancia. Cerrato, Taigo, además eres ya no dan de pistón cuartel, ve. Ya haya guatamica las manes, maite de iban a dejar a coño un dime un peru. Ahí te dio y me tuiché para la fina ya, ahora eres igual. Ah, pico, anda iba ahí, ya anda, a pesar a mojar que tú haces saber de pero que ya tú, a cosa de pistón para no sentir, a lo mejor hay que hacer ese nada más de Sombra africane, caña para campo. Cuñares acompañé, a llevar el invierno, hoy vamos a beber. A la pucha, Cerrato, está en a la gente. Ya jamás ir a coger un picato, a más allá llevamos a huevos corriente candecita, le dije. Ahora dice, ¿qué comer venir a la salud, mi amor? Ale, ¿estás ese? Deja tú. Se me ve se corazón para ti, y por la nariz salía se pasó ni se nos arma y no la persigue ya a mí. Madrina, ¿por qué está ya lo voy? Digo, mira la oitomía, su peinara. Oh, Nina es poder chile. Así que te la con la última rollo ya y la pide un poco. Necesita no llega, la niña y que haga Madrina, hay que ir a su amigo. Usa, no sabes qué coche tiene, hay que imaginar. Y ya me puso a vamos, esa vaina de ahí, no estoy pedido que me vamos a tu vena, ya lo endigo. Prema aquí, va, que está para tu vida. Uno con el 5, solito 6. Habla como ama. Como el 4 al 24. Ay, tu recorría, ay, tu pecho año, você ella dice ser mujer, se quita y se va, hace samba epora, ay, no,
haré. Un pez secaría con se matua e devi serata a saputante così e se non mi devi sfogare a lei bambino guarda lo so che fare Oi koshu guikariaku Amane kaitabu Ose kora yoite Aye moi medete ahe Remunate yumu Dehesara moi potu Aumi era pekure Como el enero esa recansado por mí Acoy te cuñas ahí Abajo soy boa Aseca tu senda Ose más a ti Acero anda y aquí Más será pena Vivir tanto tiempo muy lejos sin verte, mi alma está herida de tanto esperar. Hoy solo y muy triste, añorando imploro tu cariño santo que ayer conocí. Mi estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí. Y otra vez muy juntos, nuestros corazones cantarán al viento la dicha de amar. No importa mi vida, mi novia adorada, yo sé que algún día no en tiempo lejano te volveré a ver, volveré a besar tus labios divinos. Tu boca de miel feliz como ayer me hablará de amor. Y así nuestras vidas unidas por siempre, así eternamente vivirán muy juntas. Y en el nido hermoso no habrá más que flores, sueños tan queridos, bien lo sabe Dios. Estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí. Y otra vez muy juntos, nuestros corazones cantarán al viento la dicha de amar. No importa mi vida, mi novia adorada, yo sé que algún día, no en tiempo lejano, te
volveré a ver, volveré a besar tus labios divinos. Tu boca de miel, feliz como ayer, me hablará de amor. Y así nuestras vidas, unidas por siempre, así eternamente, vivirán muy juntas. Y en el nido hermoso no habrá más que flores, sueños tan queridos, bien lo sabe Dios. Me siento lejos de ti, mi bella noche Asunción, te arrullaré en mi canción, aunque distante estés. Quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, y así en tu lecho dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Noches del Paraguay, quisiera que estés aquí con esa brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pulseando me alumbra el sol de mi cielo guaraní. Me invaden las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Entre polcas y guaranías. Programa de música del Paraguay. Sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido, tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guaranías. Vengo a decirte, niña dorada, la voz antigua del Morajú. Palabra dulce, palabra amable, palabra bella, ¿cuál eres tú? Eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbra ese joven. Y es el néctar de tu cariño, flor aromada, niño azote. Tienen tus ojos, quieren la tristeza y la negrura del Ibapurú. El centelleo de dos puñales y languideces del Carú. El centelleo de dos puñales y languideces del Carú. Son tus hoyuelos fuente de encanto, por cuya causa se taroba.
son dos capullos de pasionaria, la flor silvestre en Buruyá. En tu palabra trino y arpegio tienen cadencias del purajé. Es el motivo de 100 poemas que siempre inspiras en mi agujé. En esta tierra nada es tan bello como tu cuerpo, sé tu paseo. Y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del Guarajé. Y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del Guarajé. Morotire mangiamo meriva se le chiede con la taro fagri marondere che vei si dei se saremo gnava aracaeve ya un te cosere di ya se moroti magna asri e che qua buona copugnata io capipora. Ya se moroti esa bebito serena boa. Añe su pejeta cojoveta guipe aro pura teita. Pasi polisa se pite bajo bomba de botar. Que vareina puñataini ay cupona e pal que esa de lo que me uva oye poboí tu pama ella la tereno y japema en me uve pama andresa se vi y vagaro are que sai cali ka agri potil se macanon tu bande puca de mí. Aneria cuanguera, picuella y coba angatiri. Que se serena ve, educamos se vende lluvia. Coso panga, cosembia y uqueica, agri poder. Si no lo tire, mañana un miriba se le quiere con. Eres que ya me bandereza y yo va a ser grave. O era muy te, rehasa, arico, se está fija que marico amara, ya se morotí. Tierra ideal, es tu suelo, un jardín de poemas, amores y flores. Paraguay, nido de ternura, romántico de cielo sin par, tierra guaraní, ardiente y viril, de cantos de amor y un sol tropical.
guaraní de romance lleno, en cuyos senos guardas tesoros mil. Ay, perfumadas selvas saboran sueño, oh, encantados lagos color añil. Tienen tus cordilleras divino encanto, tejen guaraní en ellas viento al pasar. Y en embrujadas noches de ronda y canto, gime la serenata, romanza bohemia sedienta de amar. Eres Paraguay, la tierra ideal de cantos de amor y un sol tropical. Y en embrujadas noches de ronda y canto, gime la serenata, romanza bohemia sedienta de amar. Eres Paraguay, la tierra ideal de cantos de amor y un sol tropical. Se corazón yaramí, en la mañana lundu, se cura que subini, en se te miro caipu. Mira y tu padre y comer, mira y tu padre a venir, se maraca y te ese corazón yaramí. En mi sana, yaré por ahí, se corazón yaramí, ayer se coja, un mora y cuida y contese para. Yo tengo a mai vaya y toda vez, hay por una llave, ahorita y que te odio vive. En mi sara, ya den por ahí, de lenguana, y verte y saya y con Doriba peoño vive. Recuerdo de aquella noche, recuerdo de nuestro amor, hermosa cual mariposa, coqueta y primaveral, vestida de paraguaya, descalza todo un primor, estabas encantadora, llena de gracia angelical. Trovero de mis ensueños, cantaba yo una canción, queriendo de amor sediento, así decirte mi bien. Escucha, mujer querida, te canta mi corazón. Quisiera, si te gustara, darte mi vida, todo mi ser. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo.
con sed de amarte y al besar mi moranjú. Trovero de mis ensueños, cantaba yo una canción, queriendo de amor sediento, así decirte mi bien. Escucha, mujer querida, te canta mi corazón. Quisiera si te gustara darte mi vida, todo mi ser. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, que al sonreír tus labios dulces suavillú, con sed de amarte y al besar mi moranjú. Cerca de ti, juntito a mí, juntos los dos. Bailabas tú, cantaba yo, y al sonreír tus labios dulces suavillú, con sed de amarte y al besar mi moranjú. Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Historia. Sus tradiciones. Anécdotas. Mitos y leyendas. Y todo lo referente al Paraguay. Entre polcas y guarañas. La mejor música del mundo. La música del Paraguay. Entre polcas y guarañas. Todos los domingos, de 9 a 13 horas. A través de la 96.1 Alfa FM. Hoy mi país ya festeja su bicentenario con cientos de fiestas. Que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el mando de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Con ritmo, cantos y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes cantan por la libertad. Dios tenga en su santa gloria a los que lucharon por nuestra heredad. La independencia llegó, Paraguay ya nació. Bajo el manto de Dios, claro que sí. Nació el Paraguay bajo el manto y la bendición de Dios. Mi querido pueblo, el Paraguay. Mi querido país, el Paraguay. Con su maravilloso idioma guaraní. Ese idioma que solamente las grandes almas pueden comprender. Que ha sido escrita por grandes personalidades del Paraguay también, para poder dejarnos como un gran legado, una herencia maravillosa de nuestros antecesores. Nuestro hermoso idioma guaraní. Gracias, Paraguay, por darnos la oportunidad de haber nacido en tu tierra bendita. Gracias, Paraguay, por darnos la oportunidad de aprender, de vivir, de impregnar en nosotros ese idioma maravilloso que es el idioma guaraní. Gracias. Gracias a nuestra madre, quien de su seno hemos mamado el idioma guaraní. Gracias, mamá, gracias por todo. Y papá también, claro que sí. Esos hombres maravillosos que
al lado de nuestra madre, siempre han demostrado con entereza, con fortaleza, el amor hacia sus hijos. Ese es el legado de cada padre y cada madre paraguaya y paraguayo. Y nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados, que realmente nos han legado grandes herencias, grandes principios, para que en el día de mañana seamos personas de bien. Es lo que nos han legado y nos sentimos orgullosos todos los paraguayos y todas las paraguayas. Me cuentan que ya no es. Un abrazo cordialísimo a mi amiga Angie, Ángela Gutiérrez. Te envío mi cariño de siempre. Siempre estás en mi corazón. Muchas felicidades, querida amiga, en este día tan especial que recordamos, el Día de la Madre en Paraguay. Gracias a los mensajes que nos envía desde diferentes puntos del país. Tengo un mensaje que dice, mientras estoy abriendo el teléfono, porque es así. Aquí está. Un hermoso mensaje que dice: Feliz Día de la Madre, porque ser madre significa desconocer que existe la distancia, el imposible, el obstáculo, porque ser madre significa estar presente en el corazón del hijo, esté donde esté. Dios pensó en un ser especial para cada uno de nosotros. Felicidades a todas las madres en su día. Feliz Día de la Madre a todas las mamás del Paraguay. Que el Señor nos bendiga para guiar a nuestros hijos, que nos entregó bajo nuestro cuidado, a saberlo llevar y a saberlo guiar por la vida. Así mismo. Dice: y desde el patio a la terraza va y viene su diligencia, toda ojos por la casa. Su vida se va gastando en un amor sin palabras, que hace manjar la comida y hace espuma lo que lava. Y trinan los corredores a su paso de campana, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Aunque el pájaro del sueño a plomo le eche sus alas, le quedan aún palomas que despiertan con el alba. Su sacrificio es amor, que todo nivel rebasa. Lo pequeño se hace grande cuando lo toca su alma. Es pequeña y sin embargo, como quien no lleva nada, se ha echado sobre los hombros todo el peso de la casa. Imagínate, gran pensamiento para una madre. Nadie es más semejante a Dios que una mamá, porque no solo da la vida, sino su propia vida por vernos vivir. Qué hermosas poesías, realmente, salidas del corazón de un hijo agradecido. Muchísimas gracias a todos los amigos, a Víctor, a María Luz, a Zulma, a Carolina, a Karina. En realidad, tantos mensajes que van llegando aquí a mi teléfono en recordación a la madre en este día, 15 de mayo. Y bueno, quiero aprovechar y saludar a esta persona que la conozco, pero muy bien. Pero muy bien la conozco. Y se puede decir que ha sido, no dudo de todas las madres, de que sean iguales, pero uno habla de lo que ve. Ha sido una madraza, pero más que con mayúsculas. Norma Benítez, que está en la Asunción del Paraguay. Un cordial saludo para vos. Muy feliz Día de la Madre y para tu mami también. Una persona tan, pero tan linda como es tu madre. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Y que disfrutes de Entre Polcas y Guarañas.
con la mejor música del mundo. Y hoy, programa especial conmemorando 205 años de la independencia del Paraguay y el Día de la Madre, en homenaje a esa gran mujer también, Juana de Lara. Ya te vamos a estar contando un poquito también del porqué del Día de la Madre. Más allá del Día de la Madre por la Madre Patria, se lograba la independencia del Paraguay y toda patria es madre, ¿sí? Toda república es madre. Y cuando se independiza es mucho más todavía. Pero tiene otro trasfondo el Día de la Madre en el Paraguay y que tiene que ver con esta señora que jamás tuvo hijos, que es Juana de Lara. Eso es para que, como una introducción a lo que te vamos a estar contando con mayores detalles. ¿Y por qué se adelantó la independencia? O sea, se adelantó el proceso para lograr la independencia del Paraguay. Porque según los próceres estaba programado para que fuera un 25 de mayo. Y debido a que o te apurás o te apuró o te pasan por arriba. Y si ella lo que no tienen los paraguayos dentro de su ser es no dormirse en los laureles. Muchos tienen eso, de no dormirse en los laureles. Y eso tuvieron estos próceres. Al saber de que había una alianza con los portugueses, porque ya se veían venir. Velasco ya se veía venir esto de que algo iba a suceder. Todo era muy incierto, y más para ellos, que estaban al mando, en el poder, gobernando al Paraguay. Y al saber de la alianza con Portugal, entonces decidieron los próceres adelantar. Y bueno, salió perfecto, salió muy bien. Que nos vamos a preguntar qué hubiera pasado si llegaba el 25 de mayo. Y iba a estar la alianza portuguesa con Velasco y demás. No importa, ya fue. Se logró el objetivo. Adelantarse a los hechos y tomar el toro por las astas. Y decir, esta es mi patria. Y nosotros la vamos a gobernar. Así que, bueno, un poquito. Después vamos a seguir, te vamos a contar quiénes fueron estos próceres y qué papel cumplió Juana de Lara en todo esto. Esta es una versión de Yesí por Aitepe, el tema más conocido como Yesí. En nuevo material de los Ojeda. Y vamos a dedicarle este tema. Es una canción popular, porque en todos los países los músicos componen temas para las madres, para los padres, para los abuelos, las abuelas. No dejan pasar fechas y es la forma de expresar lo que ellos sienten hacia sus seres queridos.
en este caso a la madre. Y presta atención a la letra. Dice, madre son 5 letras. Madre son 5 letras nada más, pero que me estremezco en pronunciar. Madre son 5 letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre, madre, madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre son 5 letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar. Madre son 5 letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre, madre, madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. ¿Qué le pareció? Hermosa, hermosa canción. El dúo Los Relicarios. Los Relicarios. Los Relicarios. Madre son 5 letras. Le dijimos que íbamos a tener un día muy especial. Y así vamos a tratar de hacerlo. Que sea súper especial. Y seguimos buscando. Ay, hay tantas interpretaciones. Y hoy en el segmento de chamamé vamos a tener humor. Sí, eso sí o sí, con don Luis Landricina, por algo del Luthier. Vamos a dedicarle los argentinos interpretaciones que tienen que ver con el Día de la Madre. Como por ejemplo, Mantelito Blanco, la interpretación de los Cantores del Alba, que lo han hecho fabulosamente bien siempre. Aquel gran vals para mamá, Mario Busto, Juan D'Arienzo,
Porque usted dirá, no, eso no es tango. Claro, es tango, sí, es un vals. Por eso es un vals para mamá. Sí, los argentinos también han dedicado muchas páginas musicales. Claro que sí. A las Son madres. Hijos agradecidos. Entonces hacen interpretaciones mágicas para la madre. Y bueno, hay... A ver, déjeme que... Argentino Luna, Las manos de mi madre. Daniel Altamirano, Samba para mi madre. Qué lindo. Varias interpretaciones del El jardín de mi madre, como la que han hecho Caril Paura y Abelito. ¿Se acuerda de Abelito? Sí, ¿cómo no? De los Visconti. Sí. Sí. Bueno, esto ya es un... ya el hermano había fallecido. Ajá. Así que lo acompañó Caril Paura aquí en El jardín de mi madre. También tenemos El jardín de mi madre en la versión de Los trovadores de Cuyo. ¿Y quién nos va a recordar a Jorge Cafrune y Marito? Haciendo la interpretación de mi madre. Y algo de chamamé, como por ejemplo Para ti madrecita, Los palmareños. No sé si habré escuchado alguna vez. No lo recuerdo. Seguramente lo escuché. Peteco Carabajal. Claro. Las manos de mi madre con Jacinto Piedra. Floreal Ruiz, El Chocho. Gran voz del tango argentino. Madre del alma mía. Vamos a tener un programa más que especial hoy. Qué bueno. Más que especial. Dedicada a todas las mamis. Exclusivamente a las madres. Muy bien. Y recordá que podés enviar mensaje de texto al 15 34 68 50 o al 15 67 52 32. Porque vas a estar participando en el día de hoy de un fabuloso sorteo. 2 tratamientos de belleza facial. Como se suele decir, los años no vienen solos. Y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente produce no cosas muy lindas ni atractivas para la piel, para el rostro, y mucho menos en las mujeres. Y bueno, no es que un voucher que tenés que venir a buscar a la radio, que tenés que ver cómo haces para... No, es sencillamente escribir y podés enviar a través del Facebook, ¿sí? Marcelo Pergamino, Vidalina Ramírez, llamarle por teléfono, llamar por teléfono al 15 34 68 50, o enviar mensaje al 15 34 68 50 o al 15 67 52 32. Te vamos a anotar y a la hora exacta, menos cuarto, o sea 15 para las 13, vamos a estar haciendo el sorteo. Y vos podés ser una de las favorecidas, de las ganadoras, porque son 2 tratamientos faciales, ¿sí? Y hoy sí es el Día de la Madre y no te lo vas a hacer hoy, pero en la semana o por ahí te cae que el sábado tenés un acontecimiento o el viernes y bueno, querés verte mejor. Así que eso te ofrecemos hoy. Entre polcas y guarañas, gracias a la gentileza
de Sil Valentín. Después te vamos a contar algo más sobre Sil Valentín, ¿sí? Que tiene que ver con la belleza femenina y masculina. Porque a los hombres también. Vos te pensás que cumplimos años y no. Y que no nos afecta el smog y toda la cosa de afuera, de la calle, que no nos afecta, no. Sí, claro que sí, nos afecta y muchísimo. Y hay hombres que le afecta más que las mujeres. Pero todo a su debido tiempo. Hoy sorteo 2 tratamientos de belleza facial para vos, que estás sintonizando la 96.1 y escuchando Entre Polcas y Guarañas. Así mismo es. Estoy recibiendo el mensaje de mi querida amiga de Oli. Tempranito, ya te saludé, querida amiga. Me imagino que estabas muy atareada. Dice: buen día, Vida y Marce. Feliz Día de la Madre. Que lo disfrutes junto a tu hermoso hijo y tu esposo. Dedícale un tema musical a mi hijo Cristian, que ayer cumplió 1 año más de vida. Un beso enorme para ustedes. Bueno, en un ratito vamos a estar saludándole a Cristian, que estuvo de cumpleaños ayer, 14 de mayo. Cristian Montanía, nuestro amigo también de Entre Polcas y Guarañas, el hijo de nuestros queridos amigos, hermanos del alma, de Oli y Críspulo Montanía, nuestros grandes amigos, maravillosas personas a quienes apreciamos un montón, realmente a toda su familia, Lorena, sus hijos, en realidad para nosotros son parte de nuestra familia, son parte de nuestro corazón. Así es que vamos a saludarle. Para vos también, yo tempranito ya te saludé, porque como dijimos con Marce, vos también sos una mamá paraguaya, estás casada con un paraguayo, entonces sos también. Así es que 2 veces festejas el Día de la Madre. El Día de la Madre paraguaya y el Día de la Madre argentina. Así es que sos bendecida, mi querida amiga. 2 veces festejas el Día de la Madre, aunque siempre decimos, todos los días es el Día de la Madre, todos los días es nuestro día. Todas las que tenemos la bendición de ser mamá. Y bueno, es una disposición de Dios, es una hermosa misión, es un apostolado, como siempre digo, el trabajo maravilloso de criar nuestros hijos, ¿no? Y darle todo lo mejor de nosotros para que sean personas de bien. Tener la paciencia infinita, aunque a veces nos hacen renegar, a veces nos sacan canas verdes, como vulgarmente se dice, pero no importa. Nuestra misión es llevarlos hasta que Dios, acompañarlos, guiarlos, aconsejarlos, no importa la edad que tengan. Fue una misión que hemos tomado con alegría, con paciencia, y como siempre yo le digo a mi hijo, voy a acompañarte hasta que Dios diga basta. Mis consejos siempre van a estar en el momento preciso en que vos lo precises. Aunque a veces ellos dicen que saben más. Siempre decimos que sabemos más que nuestros padres, pero en realidad no es así. Creemos que sabemos más. Nosotros los padres le aconsejamos a nuestros hijos para no cometer los mismos errores que en algún momento hemos cometido. Pero bueno, cada uno tenemos el libre albedrío, cada uno tenemos la libertad y cada uno tenemos una misión que cumplir. Y lo que muchas veces creemos que es un golpe a la vida, no, es una escuela, es una enseñanza para hacernos fuertes, para hacernos esa persona que debemos de ser, con todos los principios que Dios ha escrito en muchos libros y que obviamente no siempre lo recordamos. Así es que nuestra misión es llevarlos por el buen camino. Y cuando vemos que están medio como que queriendo hacerse el chancho rengo,
darle un empujoncito. Ese es nuestro trabajo. Y lo más importante, nuestra oración para nuestros hijos y para los hijos de las otras madres también, que muchas veces necesitan, y que nuestro trabajo es eso, orar por otros hijos que capaz que no tuvieron la bendición de tener los padres que tienen. Así es que ese es nuestro trabajo, como toda madre, no solamente orar por nuestros hijos, sino también por los hijos de otros seres que viven sobre la faz de la tierra y que capaz sabemos que están sufriendo, y que obviamente una oración no viene mal por esa persona que está pasando por una situación de dolor, por una situación de desgracia, por una situación de pérdida o por circunstancias que solamente Dios lo puede comprender. Nosotros no estamos capacitados a comprender. Así es que esa es la misión de la madre, y nosotras, al menos yo me siento absolutamente orgullosa y me siento absolutamente bendecida por el hijo que tengo. Bueno, nos escriben desde Asunción del Paraguay. Sí, gracias Norma por estar ahí, y bueno, este programa es para ustedes. La difusión de esto es para ustedes. Hoy es el día de ustedes, el Día de las Madres, el Día de la Madre Paraguaya. Y en homenaje a todas las madres, a pedido, ¿sí? Para vos, Norma Benítez, y para tu mami Clementina, ¿sí? Que le envío un besote enorme desde aquí, desde la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y del programa Entre Polcas y Guarañas. Juan D'Arienzo, orquesta. Mario Busto en voz. Para vos, Norma, para tu mamá Clementina y para todas las madres, un vals para mamá. Voy a cantarles un vals con sentimiento profundo, llama de amor, en el arde el santo amor de las madres, que es lo más puro del mundo. Con versos que son rosas, orquídeas y magnolias, unidos todos ellos, con música de Dios, nació este vals tan puro, o el velo de una novia, escrito con la sangre del propio corazón. Surgió una noche de eso, que más pensaba en ella que es el alma bendita del hogar, en ella la más buena de todas en la tierra, por eso es para ella un vals para mamá. Mamá, palabra simple que se pronuncia como si fuera un rezo. Mamá, en nombre de los hijos, en nombre del amor, por todo lo que has hecho, quiero apretarte en mi pecho, quiero apretarte en mi pecho y darte mi corazón, que nunca la abandonen aquellos que la tienen, que cuiden el tesoro sublime de su amor, que besen sus cabellos más blancos que la nieve y que la quieran mucho como la quiero soy. Perdón, pero el recuerdo ha sido tan profundo, me siento aquí en el pecho, deseos de llorar así para mi madre y a todas las del mundo. Cante con toda el alma un vals para mamá, y así para mi madre y a todas las del mundo. Cante con toda el alma un vals para mamá.
Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido, tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guarañas. Yo quiero darte, mamá, en esta canción nativa, un presente hecho polka, con mi cariño y mi vida. Expresión de gratitud por tu amparo y bendiciones que me guiaron por siempre hacia senderos mejores. En todos mis saltos fuiste inspiración de bondades, pues esos sabios consejos los convertí en realidades. Mamá, te envío un recuerdo en esta expresión de mi alma que lleva en alas del viento al corazón que te ama. Yo quiero darte, mamá, en esta canción nativa, un presente hecho polka, con mi cariño y mi vida. Expresión de gratitud por tu amparo y bendiciones que me guiaron por siempre hacia senderos mejores. En todos mis saltos fuiste inspiración de bondades, pues esos sabios consejos los convertí en realidades. Mamá, te envío un recuerdo en esta expresión de mi alma que lleva en alas del viento al corazón que te ama. El alma donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Formé para mi madre con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. Su nombre los pájaros al vuelo, y en noches en que el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campana. Los lirios de sus manos se abrazan a mi beso, me embriaga en su embeleso la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. El alma con luces de otra vida, mi madre y yo tenemos un mundo superior. Estrellas son sus ojos, de luna sus mejillas,
jardín y a su reino penetrará solo Dios. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches en que el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campana. Manos se abrazan a mis besos, me embriaga en su embeleso la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. De la mañana, 53 minutos. Mi madre es tan resignada que siempre me espera, que vuelva a su lado cansado de tanto horror. Hoy mi país ya festeja su bicentenario con cientos de fiestas. Que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Con ritmo, cantos y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes cantan por la libertad. Dios tenga en su santa gloria a los que lucharon por nuestra heredad. La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Qué lindo, qué lindo. Realmente nos sentimos muy emocionadas las madres escuchando ese ramillete de canciones dedicadas a la madre. Artistas paraguayos, artistas argentinos, todo en un solo pensamiento, en un solo amor a mamá, en cada manifestación musical. Qué maravilloso, realmente muy, muy emotivo todo lo que escuchamos, y más todavía cuando recordamos a nuestra mamá, yo que la tengo todavía viva y que está en Paraguay, y que sí o sí, en cualquier momento estoy ahí para abrazarla, como siempre lo hago todos los años estoy. Mi mamita me está escuchando y siempre, bendiciéndome, siento esa bendición de mi mamá. Gracias mamita, porque siempre estás, y no solamente a mí, sino a todos tus hijos, bendiciendo. Y bueno, también está llegando su fecha de cumpleaños, el próximo 22 de mayo, dentro de 8 días va a estar de cumpleaños mi madre querida.
de Paraguay. Así es que vamos a estar en un programa súper, más que espectacular, especial, dedicada a doña Julia González, viuda de Ramírez. Un abrazo cordialísimo también a los amigos que se están manifestando a través del Messenger, en el caso de Rolito, mi querido hijo de En el Corazón. Te mando un abrazo fraterno, un año aroril para vos y tu familia. Siempre, siempre estás en mi corazón, hijo del alma. Así es que nunca los olvido, siempre están ahí. Y bueno, ahora están sintonizando también la 96.1 Alfa FM. Y si no tenés posibilidad de sintonizar, salimos a través de un canal de YouTube por internet. Así es que, mis queridos amigos, no hay forma de no escuchar el programa. Ustedes entran a YouTube y está la página, está el canal. Escriben en el buscador Vidalina Ramírez González. Así. Y va a ver que está transmitiendo, dice, en vivo. No te puedes perder. Y vas a encontrar muchos Vidalina Ramírez González ahí. De muchas semanas de transmisión. Pero hay uno que dice en directo. Así que a ese vos le das clic y automáticamente te presenta la radio. No tenés forma de perderte. También estoy recibiendo, aparentemente no está entrando a mi teléfono. Mi querida amiga Vicenta está tratando de llamarme a mi celular, pero no está entrando la llamada, Vicenta. Como siempre, acá bajo el techo de la radio, como hay una construcción, entonces como que se dificulta. Recibí 3 llamadas de mi querida amiga. Ya tempranito también estábamos saludándola a esta mamá, la hermosa mamá paraguaya también, que vive en Pergamino. Un abrazo cordialísimo para ella, que me imagino que hoy va a disfrutar de un almuerzo con los hermanos paraguayos también, a quien le enviamos nuestro cariño de siempre. Abrazo cordialísimo a toda esa familia de paraguayos que están festejando el Día de la Madre hoy en sus respectivos hogares. Gracias por estar ahí. 10 de la mañana, 59 minutos. 11. Sí, reloj vecino siempre andan. 11 de la mañana en la ciudad de Pergamino. Tenemos una mañana muy atípica y muy apática. Porque, aburrida, decían, ¿no, amigo? Claro, más aburrida que... Sí, no. No, en realidad todo depende del estado de ánimo de uno. Y depende de lo que estés haciendo. Porque si ahora que son las 11 de la mañana, te levantaste hace 7 minutos. Sí. Lo primero que hiciste fue poner el agua para el mate. Fue lo primero. ¿Qué pasó? Un mensaje de Paraguay. Pusiste el agua a calentar para tomar mate y ya te fuiste a buscar la facturita. Claro. Y entre eso que estás preparando el mate, que ya pusiste el agua, lo dejaste al mínimo y estás por salir, ¿qué haces? Sintonizar la radio. Claro. O sea que no puede ser aburrida la mañana en Pergamino, teniendo entre polcas y guarañas para escuchar a través de la 96.1 Alfa FM. Así que si es aburrida la mañana es porque vos querés, ¿no? Y bueno, cada uno vive como le parece. Yo creo que como le parece. Lo ideal es que vivamos con alegría, en armonía. Pero el día está horrible. No. Pero tenés la posibilidad de quedarte en la camita, de, qué sé yo, disfrutar de la buena música o de disfrutar una buena película o estar en compañía de la familia. Todo depende. Sí. Se pueden hacer, en un día como hoy, así, se puede hacer muchas cosas. Y más cuando tenés algún fundamento que festejar. Imagínate, festejamos 205 años de la independencia del Paraguay.
205 años. Festejamos el Día de la Madre. Así que, claro que tenés que estar ya preparadito para hacer el asado. ¿Qué va a cocinar? ¿Quién va a cocinar? Vos tenés que cocinar hoy. Hoy te toca. No te hagas así que te lavas las manos y... no tengo fiaca. No, hoy te toca. Hoy tenés que agasajar vos a tu esposa, al que la atiende, a la mamá. Pero muchas veces uno puede no tener la madre cerca, pero tiene, en el caso del hombre, tiene la esposa. Y la esposa cumple ese rol también. No solamente de esposa, cumple el rol de amiga, compañera, consejera. Y ya cuando se dice consejera, ya entra a tallar el rol de madre. Porque ya se proyecta más que amiga. Así que todos tenemos al lado a alguien a quien agasajar. Así que hoy no puede ser un día aburrido. Y no puede ser un día triste, porque está así el tiempo. Dejalo que siga lloviendo, que se arregle él. Que se arreglen las calles ahí que se van a mojar. Y arriba ahí que se arregle, que después tiene que salir el sol, y tiene que asomarse y tiene que empezar a correr las nubes. Que se vea el sol. No, así mismo es. Vos dedicate a disfrutar. Disfrutá. Viví. Sonreí. Que eso es bueno para la salud mental, emocional y del corazón. Así es. Un abrazo cordialísimo a nuestra hada madrina desde Paraguay, Cohen. Dice, feliz día, mi ahijada hermosa. Felicidades en tu día y que disfrute con tu hijo y mi compadre. Bueno, pues vamos a disfrutar. Y bueno, le envié el canal por donde nos puede escuchar y bueno, estamos re contentos con todo lo que está pasando también, con todo lo que estamos proyectando, ya que estamos muy contentos por todas las situaciones que se van dando, gracias a Dios. Recordamos que este programa está siendo presentado en forma exclusiva por el Turco Pizzas. Las más deliciosas pizzas de pergamino están en el Turco Pizzas. Así es, y no solamente eso, los lomitos árabes, únicos en pergamino. También tenemos los tacos y tenemos el sándwich cubano. Así es que llama al teléfono 4192-89. Y hace tu pedido para disfrutar de las delicias del Turco Pizza. Y consulta también, porque es bueno que vos investigues de la procedencia y de la elaboración de un producto. Por ejemplo, como es el shawarma o lomito árabe. Te tenés que enterar de cómo se hace, ¿sabes para qué? Para que no te engañen. Así como mismo. dijo un amigo mío, engaña pichanga. Para que no, cuando vos sabés cómo se elabora un producto, sin ser chef o sin ser cocinero, sin ser experto en la materia, pero sabés cómo se hace. Entonces cuando alguien te ofrece algo, vos lo primero ¿cómo lo haces? Si llena tus expectativas, lo consumís. Si no, no lo consumís. Ese es el lema del Turco Pizza. Y van adhiriéndose cada vez más a Entre Polcas y Guarañas. Habíamos adherido a David Martínez, técnico especializado en computadoras e impresoras. Acuérdense. Déjelo que suene, siga un mensaje. Llegan los mensajes desde Paraguay. Desde Paraguay están llegando los mensajes. Esto es que el teléfono está vivo. No hay que matarlo. Así es. David Martínez, técnico especializado en computadoras e impresoras. Teléfono 1569 48 98. También tenemos que recordar que tenemos una profesional
terapeuta de primer nivel, Teresa Franco, especialista en masaje terapéutico, masaje de rehabilitación estético y deportivo. Teresa Franco tiene su número de teléfono donde puedes llamarle y preguntarle de los servicios que presta nuestra gran amiga Teresa Franco al 15 58 34 95. Ya para el próximo domingo también vamos a ir adhiriendo a más auspiciantes a esto que es Entre Polcas y Guaranias. Muchos amigos que, bueno, de esa forma también están con nosotros y están confiando en esto que es Entre Polcas y Guaranias, que se emite todos los domingos de 9 a 13 horas por la 96.1 Alfa FM desde Pergamino, Buenos Aires, Argentina. Y le enviamos un cordial saludo a Alba Barcia. Sí, Albita. Un besote enorme para vos. Y bueno, a pesar de que no es paraguaya, pero vamos a saludar. Feliz Día de la Madre. Te vamos a saludar 2 veces este año, Alba, querida. Hoy por ser el Día de la Madre paraguaya y cuando llegue el momento del Día de la Madre argentina, también te vamos a saludar y vamos a complacerlos con muchísimas páginas musicales que tienen que ver con la madre. Saludamos también a una gran... Bueno, las secuelas de la gripe. Las secuelas, siempre presente. Sí, increíble como... Pero ya se va a ir, no hay mal que dure 100 años. Eso espero. Un cordial saludo a Mirna Ventos Morínigo, de Asunción del Paraguay, que está en plena sintonía de Entre Polcas y Guaranias. Muy feliz Día de la Madre para vos, Mirna. También estoy recibiendo mensaje de nuestro querido amigo, hermano del alma, también Jorgito Belém, que dice: feliz día para todas las madres, en especial para vos, amiga. Yo sé que están festejando desde ayer por el Día de la Independencia y por el Día de la Madre, Jorge y familia. Siguen llegando los mensajes desde Paraguay, saludando y buscando el canal que nos posibilita estar en comunicación con nuestros grandes amigos, con gente que en realidad queremos muchísimo y que están en Paraguay. Y quiero aprovechar y le voy a dedicar este tema a usted. A usted me escuchó, ¿no? ¿A usted? Sí, ¿quién es usted? Usted, a la señora Vidalina Ramírez González. Bueno. Y a mi mamá del corazón y no sé cómo decirlo. Mamá de mamá. Es una mamá de mamasa. Exactamente. ¿Sí? Una madraza, como dirían los mexicanos. Sí. Es una... Jessy es poco. Jessy Guazú. No sé, no entra. No sé. No me. A una persona que amo muchísimo, ¿sí? Y es Julia González, viuda de Ramírez. Mi suegra. Mi querida suegra. Encontré esta página musical que se titula Je tu pasni. Y lo interpreta, creo que una de las mejores voces, ¿sí? Que se llama José Magno Soler. Vamos a disfrutar. Esto es para usted y para mi querida suegra. Y aprovechenlo ustedes también, todas las madres, al tema. Si no lo entienden porque está en guaraní, no importa. Ustedes escuchen y presten así, escuchen, cierren los ojos y déjense llevar. ¿Sí? Caminante triste, o estrella o guiaba, de Cao y Coba,
se tu paz en mí. Beila mai milagro, beila mai potí, ya de yara y pide, se promesa a mí. Curuzu de plata, tu palmo lleguaba, a cuya dorada, y su amete, y a 27 se morena a mí, llamo pede, y andere comer, cabo torí. Decida por ti, y agua por ahí te va, upeba con él, viajero perdido, eres que yo soñaba, haremo penaba, upeba con Desde Churuminte la se quebrantaba, hoyo guante sieve, tutuna y catuerapa se aracoe, hace jiva ahí, lo yurupite, se corazón ahí, ni cosear en coma. Pañuelo apitete, la dejaba a mí, hacia Rambojawi, o se jao bebé, vivo tipa nube, que tapan a mí, Caabotori, decida por ti, y agua por ahí te va, upeba con él. Viajero perdido, eres yo soñaba, haremo penaba, upeba coser. Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido, tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guarañas. 11 de la mañana, 15 minutos. Once de la mañana, 15 minutos, como dice acá nuestro operador de turno, y nuestro locutor de turno, perdón. Y nosotros hasta la hora 13 los vamos a acompañar con la mejor música del mundo, la música del Paraguay, hoy con un programa totalmente salido de contexto. Porque hoy es el Día de la Madre, hoy nos divertimos, hoy la pasamos bien, nos reímos, hacemos chistes y pasamos música de toda clase. Y en homenaje a la patria, esa patria querida llamada Paraguay, que está celebrando 205 años de independencia. Bueno, acá estamos interactuando con el amigo Sergio Echeverri y le mandamos desde aquí, desde Pergamino, un cordial saludo a su esposa Sandra, que a pesar de ser uruguayos es y se siente una madraza paraguaya. Así que un cordial saludo. Siga usted hablando, yo voy a escribir algo acá. Bueno, muy bien, debemos de recordar nuestra vía de comunicación, que es el 15 34 68 50 y el 15 67 52 32. Para el sorteo de 2 tratamientos de belleza
tratamiento facial que justamente nos obsequió una profesional de primerísimo nivel, profesional internacional en todo lo que sea belleza y tratamientos de belleza, valga la redundancia. Sil Valentini nos obsequió para poder regalar, sortear hoy en el Día de la Madre paraguaya, entre todas las amigas que están enviando mensajes, que están llamando, 2 tratamientos de belleza. Así es que, mis queridas amigas, están anotadísimas para el sorteo de estos 2 tratamientos faciales con productos de primerísimo nivel. No podemos mencionar porque obviamente nosotros no le hacemos la publicidad al producto en sí. De eso se encarga otros medios. Pero bueno, nosotros estamos muy, muy agradecidos a Sil Valentini por estos obsequios, porque ella, que es amiga nuestra, nos dijo, bueno, yo les regalo para que ustedes puedan sortear en su programa a todas las amigas que envían mensaje o llaman en el día de hoy aquí justamente a la radio. 15 34 68 50 o directamente por Facebook, ¿verdad? Donde están nuestros respectivos muros de Marcelo y mío, y también a través de YouTube, que es el canal por donde salimos al mundo entero. Realmente muy agradecidos a Sil Valentini, una profesional de primerísimo nivel aquí en Pergamino y que, bueno, también está confiando a esto que es entre polcas y guaraníes, que cada vez está extendiéndose, ya sea en muchos aspectos. Vamos a tener muchas novedades también que estamos preparando para todo este año con el programa Entre Polcas y Guaranías. Bueno, y acá estamos recibiendo noticias desde Asunción del Paraguay, ¿sí? El amigo Sergio Echeverri. Escuche, señora. Sí. Escuche y preste atención. Escucho. Dice, voy a hablar con la gente del diario para ver si podemos hacer una mención en el diario. Sí. ¿Hay otros programas que hagan difusión de la música y la cultura paraguaya? Pregunta. El señor Sergio Echeverri está muy vinculado a medios de comunicación en Asunción del Paraguay. Sí, sí. Y muy vinculado con la cultura, hoy por hoy. Y bueno, está instando y haciendo a ver de que le comentemos un poquito más sobre esto, sobre Entre Polcas y Guarañas, para que él pueda dialogar con la gente que nosotros no tenemos acceso porque estamos en Pergamino y el periódico está en Asunción del Paraguay. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, sería como el nexo, el enlace en este Qué lindo. caso. Así que ahora vamos a seguir pasándole datos al señor Sergio Echeverri. Y bueno, dicen, ¿no? Cosecharás tu siembra. Así es. Tenemos que mencionar también un dato muy importante, que el pasado 11 de mayo cumplimos 8 años de vida con Entre Polcas y Guaranías. Y bueno, nos sentimos realmente muy, muy realizados porque habíamos comenzado como un sueño que no solamente esto ya venía desde Paraguay, porque al venir a la Argentina vinimos ya con esa idea, porque era un anhelo íntimo de hacer un programa de música paraguaya, porque aunque ustedes, queridos amigos, no lo crean o digan, qué extraño, ¿cómo sucede en todos los países del mundo? La música paraguaya no se escucha en todas las radios. Hay como 1000 radioemisoras en Paraguay diseminados en todo el país, pero son muy pocos los que pasan la auténtica música paraguaya, la original música paraguaya, porque lastimosamente hoy en día estamos tan, podríamos decir, avasallados, o avasallados, como dicen ustedes, los argentinos. Estamos muy, muy avasallados por la música moderna. La tecno, la música rock, la música de toda índole,
que en realidad no pertenecen a nuestros respectivos países. Y lastimosamente hoy en día la juventud especialmente cree que escuchando música del exterior están a la moda y que son, ¿verdad?, de un nivel superior. Lastimosamente no es así. Aunque yo no voy a paliar en eso, o sea, no me voy a adentrar en ese tema. ¿Por qué? Porque no tengo por qué. Entonces, no todas las radioemisoras pasan la música paraguaya, la original música paraguaya. Porque bien es importante mencionar que la música paraguaya ha ido sufriendo, podríamos decir, muchas transformaciones a través de los diferentes grupos musicales que van apareciendo también. Por ejemplo, ya lo mezclan con música de México, con música de Colombia, con música brasilera, con música venezolana, con música cubana. No está mal, ¿no? Porque cada uno hace, ¿verdad?, lo que mejor le sale. Y existen muchos grupos que obviamente hace que se vaya desteñiendo la originalidad de nuestra música auténtica, que es la guarania y la polca. Lo que hace entre polcas y guaranias es, ¿verdad?, ir hasta lo más profundo de todo lo que es, podríamos decir, las bibliotecas musicales de aquellas épocas. También tenemos muchos músicos paraguayos que se dedican a cantar y a interpretar, ya sea con los diferentes instrumentos musicales con el cual disponen y que obviamente son virtuosos de la música. También hacen, como se dice, patria, ya sea en Paraguay o en cualquier lugar del mundo, llevando la original música del Paraguay, la guarania y la polca. Por eso entonces nosotros, entre polcas y guaranias, se va a mantener firme en su idea de seguir manifestando a través de las ondas de la 96.1 Alfa FM la original música del Paraguay. La idea es que el pueblo argentino también vaya conociendo, y no solamente Argentina, muchos otros amigos que están en diferentes puntos del mundo. ¿Y qué les gusta? Porque imagínense, dice pájaro campana, automáticamente Paraguay. El arpa, automáticamente Paraguay. Mismo, por ejemplo, en el caso de Argentina, dicen el tango y es Argentina. O Uruguay en todo caso, pero más Argentina. O sea, eso es lo que nos identifica a todos como país. Entonces, esa es la idea original de Entre Polcas y Guaranias, nuestro amor a la auténtica música del Paraguay y, como siempre dijo el productor y musicalizador de Entre Polcas y Guaranias, mientras haya vida en nosotros, vamos a seguir bregando porque se mantenga viva la música del Paraguay en el lugar en donde estemos. Si Dios dice, bueno, tienen que irse a otro lugar, ya sea de Argentina o de Paraguay, seguiremos haciendo lo mismo. Nunca va a morir Entre Polcas y Guaranias. Seguiremos siempre con ayuda de Dios y nuestra querida Virgencita Milagrosa. Porque yo tengo dos vírgenes a quien siempre más le oro, con más fuerza, y a quien siempre estoy, ¿verdad?, pidiendo, que es la Virgencita de Caacupé y la Virgencita de la Merced. Virgencita de Caacupé, que es patrona del Paraguay, y Virgencita de la Merced, que es patrona de Pergamino. Y bueno, siempre la estoy molestando a las dos, así es que para que no se pongan celosas. Y bueno, esto es Entre Polcas y Guaranias, que se transmite a través de la 96.1 Alfa FM, y usted puede sintonizarnos desde el lugar donde se encuentra a través de un canal de YouTube que es Vidalina Ramírez González. O si sos amigo en el Facebook, nosotros te enviamos el enlace para que vos puedas automáticamente hacer clic, pinchar ahí y sale el canal directo, ¿sí? Me gustaría que usted le mandara un saludo a este gran amigo que está en sintonía desde Asunción del Paraguay, Sergio Echeverri. Acá me manda un mensaje, un saludo
para tu jefa. Como siempre, él... Claro que sí. Un cordialísimo saludo, Sergio Echeverry. Para nosotros, en verdad, es un honor tenerte como amigo, como hermano, no solamente de ahora, sino de tiempos desde el siglo pasado, como se dice, como siempre decimos, en forma jocosa. Amigo que siempre estuvo con nosotros también, a tu esposa Sandra, a tus hijos, que me imagino que estarán recrecidos, ya serán, no sé cuántos años ya tendrán, pero me imagino que siempre estás con esa hermosa familia. Y bueno, desde aquí, desde Pergamino, te envío mi cariño, también a tu esposa, a tu familia. Muchas gracias por esa predisposición en forma incondicional que estás presentándonos. Realmente nos sentimos muy, pero muy honrados. Muchísimas gracias y de corazón, muchas gracias. Bendiciones para vos y tu familia y éxito en todo lo que estás realizando. Y vamos para adelante, que Paraguay y Uruguay siempre en la cima. Me hace reír este hombre. Bueno, acá como usted, el tema era de la edad, dice, Gastón ya cumplió 22, o sea que está hecho una fiera. Y Erika, 13 añitos. Oh, mi amor, o sea que, precioso, realmente. Viejo, prepárate porque te queda poquito, ya 2 años nomás te faltan, ¿eh? Prepárate para lo que se va a venir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicidades por tus hijos. Sí, pero acá viene el chiste. Sí. Acá viene el chiste. Lo de Sandra no los digo. Ah, bueno, no importa. Nosotros, llegando a una edad, ya no cumplimos años, así es que no te preocupes. Los años nos cumplen a nosotros. Sí. Qué grande, bueno. Y gracias, Sergio, por estar ahí, ¿eh? Gracias. Y por siempre. Y yo al menos voy a estar eternamente agradecido por la amistad que se ha desarrollado con esta familia maravillosa. Y seguro que, no sé si tendrá alguna preferencia musical Sergio Echeverry y familia. Estamos dedicando hoy el programa a las madres, por ser el Día de la Madre Paraguaya. Así es. Y esto te lo digo ahora. Cordialísimo saludo también a Sandra. Feliz Día de la Madre Paraguaya. Ella es más que mamá paraguaya, así es que también, que lo disfrutes, que lo sigas disfrutando, y te felicito por los hijos maravillosos que, mira, 22 años y 13 años, en realidad es todo un logro. Así es que, Sandra, te envío mi cariño de siempre, un abrazo cordialísimo y feliz Día de la Madre. Bueno, hoy es un programa especial por eso, por ser el Día de la Madre y por ser el Día de la Patria, festejarlo en Paraguay. Y algo que preguntaba Sergio, ¿sí? Desde el año 2008, en la ciudad de Pergamino, es la única radio que tiene el único programa que difunde la cultura del Paraguay desde entonces. Y Pergamino está compuesto por varios departamentos, son ciudades localidades que corresponden a la ciudad de Pergamino, al partido de Pergamino. Exactamente, son denominados partidos. O sea, Pergamino o particiones. El partido es Pergamino, sí, y son localidades aledañas. Y hay bastantes localidades, te puedo decir, que pertenecen al partido de Pergamino. Pero es el único programa entre polcas y guarañas que difunde desde el 11 de mayo del 2008 la cultura del Paraguay a través de la música. Y va a seguir hasta que un día Dios diga basta. Mientras no llegue ese día, contra vientos y mareas, vamos a estar siempre aquí, y siempre y cuando tengamos la posibilidad de un micrófono, una consola y una computadora, vamos a estar difundiendo la cultura del Paraguay, porque si hay algo que es lindo, es culturizarse. Y culturizarse
implica un sacrificio muy enorme, que se llama investigación, sacrificio, dedicación, tiempo, esfuerzo y todo lo otro que le quieran poner. Y eso es lo que hacemos. Pero lo hacemos, que se llama investigación, lo hacemos maravillosamente complacidos, porque nos gusta, amamos la música del Paraguay y vamos a seguir difundiéndola mientras tengamos esta oportunidad. Y hablando de esta oportunidad, agradecerle al señor Ángel Pinto, que es el director de la radio, y que nos brindara esa posibilidad de poder hacer esto y llevarlo adelante por tantos años. Así que bueno, después te voy a estar pasando más datos, vamos a estar escribiendo a ver qué es lo que podría llegar a necesitar para la propuesta que estás haciendo. Así que bueno, y si es por material, te vamos a mandar material que hasta una casa va a poder edificar ahí en Asunción, así que con el material que tenemos. Está bien. De lo realizado aquí en Pergamino. Estoy recibiendo un mensaje de Susana Tor. Buen día para los dos, escuchando el programa. Feliz Día de la Madre, Vidalina, y para todas las mamis, dice, feliz Día de la Independencia. Gracias de corazón, dice Susana. Bueno, Susana, querida amiga, que la conocimos ayer nada más, una persona increíblemente maravillosa, una profesional de primera, que me imagino que en algún momento la vamos a traer aquí. Ella es de nacionalidad uruguaya. Le encanta la música del Paraguay, ella es cantante, es música también en valga la redundancia, porque ejecuta un instrumento que en algún momento te vamos a traer al programa para que puedas interpretar un tema musical tuyo. Formo parte de varios, podríamos decir, de varios coros también internacionales. Es una persona, pero muy, muy profesional en todo lo que es la música, el canto. Y bueno, anoche tuve el honor de escucharme. No, y me encantó. Usted canta lindo. Y me encantó por la manifestación. Yo sé que lo dijo de corazón. Y bueno, muchas gracias, Susana. Realmente me hiciste sentir muy halagada. Muy agradecida por tus palabras y muchas gracias porque quedamos ya también que cuando ella forma parte de un grupo muy selecto de músicos de Pergamino y de Buenos Aires, y bueno, ella me dice cuando esta orquesta sinfónica, polifónica se presenta, vamos a ir hasta Buenos Aires para que lo veas y bueno, puedas disfrutar. Y bueno, voy a estar esperando ese toque en mi teléfono, que me digas, Vidalina, tal día voy, y bueno, nos vamos para poder disfrutar de los grandes artistas también que tiene Argentina en Buenos Aires. Aunque en cada punto del país, así como en el Paraguay, hay grandes intérpretes, grandes músicos que también están realizando una gran obra musical para lo que es el país. Así es que muchas gracias, Susana. Nos sentimos muy honrados por tu amistad y por la de tu esposo, Luis Rodríguez, que también es un excelente profesional que conocimos hace poquito. Y bueno, ya nos hicimos familia. Muchísimas gracias. Y bueno, un saludo cordial para toda la gente que se va sumando a Entre Polcas y Guarañas. Lo hacen a través de YouTube, por el enlace de... También un cordialísimo saludo también para Esther Zárate, mi querida compañerita del coro polifónico y del coro italiano, que está también, así como Vicenta, intentando entrar
a mi teléfono, como se dice, con su llamada, pero no estoy recibiendo. De todas maneras, seguro están escuchando la radio y le envío mi cariño. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué le parece? 11 de la mañana, 37 minutos. Antes de ir al segmento de chamamé, folclore, hoy homenajeando a las madres, a todas. ¿Qué le parece si escuchamos un poco al humorista número 1 del Paraguay? Al gran Carlitos Vera, que quizás a muchos les traiga recuerdos. Y así podemos disfrutar de un matecito rico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entonces para que podamos tomar un matecito, vamos a dejar a Carlitos Vera que haga sus cuentecitos. Bueno, muy bien. O sus chistecitos. Disfrútenlo porque no tiene desperdicio. Carlitos Vera, el gran humorista e imitador del Paraguay. Les cuento la historia de cómo se grabó esto. O sea, cómo fue para que se inicie esta grabación. Primero, hay organista de calidad. Mío organizada, con político. Andale, coise la Martín González, número de teléfono. Acá la guía Vela González. Debe ir cuando vos días acá, un mes. Vos González, pico, ahí ve guía. Esta tengo acá. Mano, se está robando con Paraguay, yo ahí conté ya vela de otro país bien, con político y ahí. Por eso les digo que esta cuestión de ser honesto o no honesto, eso no hay que más para la yajata. Porque cuando venían en música mía, opa, no ni en Dubái, cuando uni, la folclore indica estoy ya escuela. Hoy copado un año de artista cuál es mexicano. A monte el año de música paraguaya. O sea que con la sombrero ya han de gustado hoy. Y y la paraguayo y la homocó ya ve la y mexicano se ve. Por eso yo me di cuenta. Y me último adular que con uno viene, ese movimiento del rey, te va a volver. Acá tú fija nacional. En serio digo. Y eso le llevan toda la gente de las padres conjunto de escuela. A la paraguayo, el paraguayo cepillero, ya de gusta la fula política, mira, vean, de ella y maitero. Cuñan de socio escuela, Riquelme, mi unita, ya ve. Sea, es lo mismo, mi organizador, ve. Pero joven, festival, ve, y la gente. Si no hay, ve la gente y votar, no propaganda por algo, y la gente, ya digo, hermanos, tengo a ver, invitar al presidente de sesional, o si no vemos dos veces y nota lino, pelino o uno ve japucuevi con boula de güerutas. Entran a todo, te dan Riquelme, no hace falta con ni la guamosi. Tapeteín, ni el UAP, se da lo mitana, tajizan goutan. El colmo mangola Riquelme vamos a ver lugar vecina o un cuña ahí pone ahí técnico con Riquelme. Pepe ya que si ya ande cepillo y te y más la Riquelme perejan cuando me pone ahí teco. Dice que mitad una sella ve, mitad una sella vengo bueno yo hubo mañana lleva. Nunca en una hipo imitar de Bahía. Va a venir en mi silla. O mi gente pariente, pero. Maenina que mitad de borraba. Mira, belluro. El mismo con la historia lo baja y la mitad mío va a poder. Riquelme, una cena que tengo. O la pariente, con la vecina, no sé, yo la mitad de borrado. Riquelme, una cena, a hubo mañana, voy a la Riquelme ahí. Ay, y que era y te vi ahí. Les digo honestamente que es así. Yo digo con música, ya pues, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
no cambiamos ahí voy en el mundo. El mismo maguay, porque la paraguayo estilo no cambia. Hago un mi cuña que cuando diga tu bello joven baile jave. Mango hago la cuña que cuando me voy cuñane o muy bien me sa tú así o pepe o en la tallera. A ver Andrés o Juan conquistar la mitad cuñada primero y si cuela y tú acuérdate de conquistar. Cuando mi cuña que cuando diga tu viejo la baile jave, la viejo talla por tractor amarillo, déjame ver la tema. Cabarar, déjame ver ñeñe. Depende de ti. Bon Jovi. Mi nariz en tu pecera, mía. Y no hay más caso. Mi parlante que tuvo 70, 80 bafos, le pedí yo que jabe hendija o huepelú. Mi música fuera mago se mando a veñan de época bellallero que un bolero. Me amas. Eres de cuñame. Te amo. Me amas, te amo. Me amas, te amo. A ver, no aguanta, ve más me amo. Y por eso que hay mucho acá tiene un sabor que cuando está en ti pueblo. Mi sí, a ver, oye, cuál para fulano. Te digo ahí, a un botón de ti, baña, ya Clemencia, oye, ya mi peimena. Se dio. Añe, te picó. Ahora, y cuál pico más, oye, ya. Cara, ni no va a poner. Último, pero ahí. Ayer para con edad venía ajena moñan de taroba y temara. Marico, es a cara y timoteore. Carbono vendea, pico. Hace Dios, peango carín de que carbono vendea. Japeñan de y con la tiro un sam. Hablando de ti, vamos a hablar lo que es la nariz. La nariz. La nariz es la parte saliente del rostro entre la boca y la frente. Órgano del olfato, también conocido en guaraní como ti. Está compuesto por dos orificios, conocido como ticuara. O en otros términos, se le puede también decir, por ejemplo, tatacua. De allí por eso cuando a alguien se le descubre limpiando la nariz, le dicen, ¿para cuándo? En la chipa. Bueno, prototipos del tatacuá. Hay distintos tipos de nariz. Es así que tenemos nariz romana, nariz aguileña, ticanapá, timbé, tiñato, tiputá, ticané, timbucú, tiguazú y el famoso tironza. Cuando alguien se pasa con la bebida, se suele decir, hoy me fulano, tú seite ti paare. O si no, que tú hay otro iticuara entero bebé, jo ube caña. Te hago jo utan debe la caña itico en va bebé. O sea que se usa siempre la nariz. Y ahora la nariz desde otro ángulo. Nariz que vuela. Ñajati. Ñeti y ñati. Nariz del maíz. Pues el maíz tiene también su nariz. Ti. Nariz con olor. Cati. La nariz que se mete entre la harina. Ti. Nariz blanca. Mono ti. Nariz áspera y granizada. Ti coroso. Después está la nariz de la fruta esta, de la lima. Lima son ti. Pasar vergüenza por tener la nariz muy grande. Oñemo ti. La ciudad de cara nariz, toma ti. Artista con apellido de nariz, ti Nelly. Las famosas frases, hombre de grandes aspiraciones, timbucú o tiguazú. Otro icatúa ella es, por ejemplo, nombres famosos con nariz originales. Las N, Juan Ramón Chávez, Barbosa. En el mundo de los adelantos tecnológicos recientemente se ha inventado una maquinita de afeitar redonda para sacar los pelitos de la nariz.
Finalmente decimos, sea como sea tus fosas nasales, es tu persona la que vale. Porque si eres mentiroso, te crecerá la nariz como Pinocho. Estamos realmente en otro tiempo, en otra época, lleva. Mi país, un nieve, y ni se acuerdan, oye, ponen tipo de jockey show. O si no, no va a traer la juventud. Pepa, y como nieve, luces psicodélicas de escenario, pepe, y misa jave. Jape tata tía putepe, entonces pepa ahí. Jape y na pepa, y dao fraternalmente la paz. Niño, todo muy lindo, pepa, y dao fraternalmente la paz. Ya le digo, ya así tiene que ser, o si no, no pasa nada. Y la criatura detrás de la tapita de gaseosa. Taro guapape tapita de gaseosa, un minita, lleva. O un jefe álbum, una figurita, ñande la ñande cerveza, la tapita no hay premio. La hay premio, y hay un álbum, la ñande por semana. Dice que para que uno pueda seguir adelante, dice que necesita de la mano amiga. Bueno, aunque usted también va a decir la mano, porque muchas veces nosotros esta mano que tenemos no sabemos utilizar y no sabemos realmente la providencia. Bueno, la mano, dice, es una parte del cuerpo que se extiende desde la muñeca hasta el extremo de los dedos. Cuando decimos muñeca nos estamos refiriéndonos a lo que nos regalan cuando somos niños. Lo que más se utiliza es la mano derecha, sin descartar que también los zurdos, quienes por más inteligentes que lo sean, jamás pueden llegar a ser la mano derecha de nadie. Un zurdo. ¿Qué se puede hacer con la mano? O las manos. Se puede utilizar para agarrar la cuchara, golpear la puerta, manipular los padrones, manosear lo que no se debe, golpearle la cara a alguien, o sea, el famoso toballe vete. Bueno, también la mano sirve para agarrar un papel cualquiera y utilizarla en el famoso ñepindí. Bueno, como también para hacer volar la pandorga. Bueno, en fin, la mano sirve también para lavarse las caras, o para guardar el documento, o para sacar el documento en el famoso pipi room. Le basta con las manos lo que tienen algunos. Entonces recurre, cuando ya no puede con su mano, recurre a la mano amiga. O como también para llegar como novio, tiene que pedir la mano de la chica. Hasta eso se utiliza la mano. Ocurre también que a veces uno no tiene a mano el dinero como para comprar un vehículo 0 kilómetros. Entonces tiene que adquirir uno de segunda mano. Ya. Lo que es la mano. Bueno. En la política también es utilizada la mano. En el caso, por ejemplo, de Laíno, que para destapar la olla ofreciendo las manos limpias. Otra cosa, en época anterior y ahora sigue existiendo la mano oscura. A diferencia de la de ahora, en la época de Stroessner hubo dos tipos de manos, la mano chica y la mano grande. La mano chica era conocida como Manito Duarte y la mano grande como Manón de Aldo Benítez. Otra cosa sobre la mano. La mano también se utiliza para prevenir algo o a alguien. ¿Cuántas veces escuchamos decir, te avisé de antemano? Y no me quisiste escuchar. No te trataste de antemano. No te retiraste de antemano. Como también existe la mano oscura, conocida como el mano que cura, el mano santa. Existe además también la mano que para ser fuerte y hacer que te respete hay que tener mano de hierro o mano dura. En nuestro dulce idioma guaraní, la mano es utilizada en la boca de algunas personas deseándole la muerte a alguien, diciéndole terejona en mano.
Emanoma. Aquí va algunos ejemplos de la mano. Claro que mano en guaraní es po. Al ladrón le dice po pinda. A los derrochadores le dice po yerá. Al que aprieta po yopu. Mano enojada es po si. Mano que se manda a la parte, oye ya po. Comidas que saltan y que hacen de la mano. Por ejemplo, hizo po po. Mocoy por arroz popó. La mano más fea, la más horrible es el pora. La mano más negativa es la que destruye son la política y el poder. Finalmente les digo, muchachos, mantén siempre las manos abiertas para tus hermanos y que nunca sepa tu mano izquierda cuando hace algo tu mano derecha. Bueno, pero no todas las veces la mano amiga o ale ayer. Porque para reunir a la masa, sin ser panadero, de TV, esta mano amiga, por ejemplo, en la política. Si hay atracadores, cuero y cuacueres igual. Atracadores y cuacueres para el parlamento. Bobio, juego cervecita o aguante, jo. Doindiendo hoy sobre la política. Entonces, y unos versos míos, a ver, son muy ricas las bebidas, las latitas de cerveza, pero dejan unas heridas cuando van por la cabeza. Don Pancho ligó su parte, y eso por protestar, por querer desafiliar a todos los militares. Riquelme Cato y Posí. En mi caramelo. Y que de Doña Delo, tú sabes, oye putazo. Calé, oye Codea, siempre al lado de los líderes. Oye, nos en va a subir y vivir lo mismo y platajeta. Diógenes, oña acomoda del llanto a lo alegre. A lo mejor ANR, Upeala y Destino A. La INO después del fracaso, oñe mojendá con el palto. Upea Nico Petín, impalto, qué hermoso braguetazo. Añandeca tu artista cuera, ya se lo esencial. Ñane honesto sin igual. Upea la ñane fin. Ja, y que tú alguna vez de tanto momento especial, ñande tuya, ñande toca algún pensión glacial. Y como le dije anteriormente, vivimos, es un país de todo, política, fútbol, religión. A Pepe ya está ya el paraguayo. No es lo último que se hizo, ese del Parlamento de Cuera. Y ya tipáico, y vinieron de allá del norte. No somos toda la gente allá, para que no se ofenda, tenemos que decir eso. Pero o los políticos fuera del norte. Por eso que hay este tema, esta canción que dice, no conoces al hombre del norte. Y eso vamos a escuchar ahora seguidamente. Se vinieron del norte frente al parlamento, se pusieron a tomar cervezuki, sin saber lo que hacían, en su gran mayoría se pusieron a gritar porquería. Eran atracadores con cerveza y dinero y unos cuantos agentes ni en bota. Una de la cerveza fue por la cabeza y era para don Pancho de Vargas. No puedo aguantarlo, decidió denunciarlo, y los agentes buscaron. No conocen al político del norte, todavía algo queda de Alfredo. Luego de unos días se llegaron al juzgado, al minuto fueron liberados.
De allí fueron al palacio, saludaron al presi. Él no estaba enterado de lo asumariado. Luego en la chacarita y con mucho desvelo estaba en su casita Añadelo. Se llenó aquella casa de tantos policías, pero estuvo afuera en 2 días. No quiero aguantarlo, decidió denunciarlo, igual los agentes buscaron. No conocen las jueces de la corte, estos son los abogados de mi pueblo. No conocen a los jueces de la corte, estos son los abogados de mi pueblo. Entre polcas y guaranías. Programa de música del Paraguay. Sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido, tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guaranías. Hoy mi país ya festeja su bicentenario con cientos de fiestas. Que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Con ritmo, cantos y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes cantan por la libertad. Dios tenga en su santa gloria a los que lucharon por nuestra heredad. La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Son las 12 horas, mediodía en la ciudad. La independencia llegó al Paraguay. Con nuestros héroes orgullo importante. Siguen llegando los mensajes de los amigos que se están manifestando cada vez más. El caso de Luciano Saucedo y Mariana dice: hola Vida y Marcelo, buen día, escuchando Entre polcas y guaranías. Muy linda música, cuánta cultura paraguaya por conocer. Wow, me encantó. Te digo que también quiero participar por el sorteo. Les mandamos un saludo, Mariana y Lucho. Anotadísima Mariana para el sorteo de un tratamiento. Son 2 en total, 2 tratamientos faciales, 2 tratamientos de belleza que vamos a estar sorteando 15 minutos antes de la finalización de nuestro programa Entre polcas y guaranías en el día de hoy. Así es que vamos a estar entre todas las chicas,
mamá o no mamá, vamos a estar sorteando. Así es que atentos todos. También mi querida amiga Silvana me envía un mensaje, dice: feliz día Vidalina, un abrazote desde Capital. Ella está en Buenos Aires. Un besote, Silvana, te envío mi cariño de siempre, éxito en lo que estás realizando, y bueno, te esperamos con mucho cariño siempre en Pergamino. Un besote grandote. A ver un poquito. Seguimos con los mensajes. Sí. Escuchamos un poco de música mientras sigo abriendo los mensajes que me envían. Bueno, escuchamos el himno nacional del Paraguay en guaraní, del nuevo material de Palito Miranda, el material Paraguay Libre, el CD, ¿cómo se ve? Qué lindo, realmente hermoso. Hermoso, realmente. Me encanta. Y tiene el himno nacional en versión guaraní, en castellano e instrumental. Como entre otros temas, Campamento, Cerro Coraje, Trompo Arazá, Danza Paraguaya, Floripamí, Galopera, India, Buricao, Mi Pequeño Amor, Nanagua, Paraguaya Linda, Polka María y Tetahuasa Pucay. Qué lindo, ¿no? Porque en mi vida Dios se ha manifestado aún antes de mi nacimiento, obsequiándome la mamá más maravillosa del mundo, Doña Julia, o más bien Mamá Lule. Todos los días doy gracias a Dios por tenerla en esta tierra, aunque lejos, y con la esperanza de que en un tiempo no muy lejano estaremos nuevamente juntas. Mamita de mi alma, gracias por la vida y todo lo que me enseñaste para ser una persona de bien. Feliz día, mamá, hoy y siempre. A mi querida madre, Doña Julia, viuda de Ramírez, que está en Asunción del Paraguay, Asunción, capital de mis amores, mi querida ciudad. Feliz día, mamá. Seguro que estás compartiendo con mis hermanas y hermanos allí en tu casita, como siempre, rodeada de todos ellos. Mi corazón siempre está con vos. Mi agradecimiento eterno por ser mi mamá y por ayudarme a ser lo que soy, por haberme enseñado todo lo que hoy por hoy pongo en práctica.
nunca me olvido de tus consejos. Yo creo que uno tiene que llegar a una determinada edad para comprender el valor de su madre, el valor de su padre. Así es que, mamita querida, gracias, muchas gracias por todo. También recibí el mensaje de nuestro querido amigo, hermano del alma, Ángel David, que está escuchando el programa. Dice: feliz día, mamá. Muchísimas gracias, Ángel David. Te envío mi cariño de siempre, de hermana mayor. Y bueno, un abrazo cordial también a tu mamá, que yo sé que está en Paraguay, y te envío mi cariño. Un abrazo grande. Un abrazo grande para tu mamá, Ángel David. Bueno, 12 del mediodía, 7 minutos. Hasta la hora 13 hacemos Entre Polcas y Guarañas con la mejor música del mundo, la música del Paraguay. Hoy un día muy más que especial, por partida doble. La independencia, celebrando 205 años de independencia, la querida República del Paraguay, y festejando también el Día de la Madre, en honor a esa gran mujer que acompañó a los próceres, como se dice, a los próceres de mayo, en esto que fue la independencia del Paraguay, Juana de Lara. Y que fuera parte de ese grupo, y bueno, nombrándola también a ella como mujer, sabiendo que no tenía hijos, madre de todos los paraguayos, madre de la nueva patria, esa patria que volvió a nacer libre y soberana aquel 15 de mayo del año 1811. Por eso en Paraguay se celebra hoy el Día de la Madre. Con el alma te dedico mi chamamé. Había chamamé para las madres, ¿eh? Había sido. Ya lo vamos a escuchar. Estamos preparando la musicalización para dedicárselo a todas las madres en este espacio del chamamé. Queremos dedicarles música de Argentina para las madres. ¿Qué parece? Y estamos buscando todavía. Acá hay más. Hay mucho más. Acordate que vos podés participar del sorteo de 2 tratamientos de belleza. Tratamiento integral de belleza para el rostro. Para verte mejor, para verte más linda. Gentileza de Silva Lendini. ¿Cómo haces para participar? Facilísimo. Envía mensajes de texto al 15 34 68 50. Hacelo a través del Face de Videlina Ramírez, a través de Marcelo Pergamino. Envía el mensaje, estás escuchando la radio, querés participar del sorteo. Y ¿por qué no saludar a las madres paraguayas en su día? Y sumarte también al sorteo que vamos a realizar a las 12 horas 45 minutos. Y ya pues acá. Bueno. Mi Dios, todos los mensajes de salutación a las madres, a sus respectivas madres, los amigos, y enviando mensajes de salutación por el Día de la Madre. Y bueno, como es parte de un grupo de gente maravillosa, entonces nos adherimos con alegría a los festejos del 205 aniversario de la independencia del Paraguay y el Día de la Madre, 14 y 15 de mayo. Realmente
muy emotivo todo lo que está pasando en Paraguay, con esto de recordar un año más de vida de la independencia del Paraguay. Y nosotros también adhiriéndonos con la mejor música del mundo, la música del Paraguay, a través de la 96.1 Alfa FM, esto que es entre polcas y guarañas, que estamos transmitiendo desde el corazón de Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y aquí entra de todo. Hoy tenemos permitido todo. Todo lo que sea saludo para las madres, está todo permitido. Vamos a ir escuchando de a poco, ¿sí? Vamos a escuchar a los palmareños. Para ti, madrecita. Para ti, madrecita, son estos versos humildes que el destino me inspiró. Y en estas notas sensibles de mi acordeón van mis caricias y 1000 besos para vos. Sé que esto es muy poquito de todo lo que te mereces. Por el amor y la vida que me diste, por todo lo que te debo, agradecido siempre estaré. Por eso, madrecita querida, con el alma te dedico mi chamamé. Para que bailen todas las madres en su día. Espero que hayan disfrutado. Hermoso chamamé, en versión de los palmareños. Ahí está. Los palmareños que deben de significar los de Las Palmas, o sea, un lugar del litoral argentino. Por lo visto. Señora. Muy interesante el nombre, muy atractivo. Bueno, te voy a leer algo que sí, un mensaje que levantaron en Facebook, especialmente con respecto a nuestro Paraguay querido, que dice, y lo escribe
Rojaljú, Paraguay, que es Te amo, Paraguay. Rojaljú, Paraguay. Dice, venga lo que venga, mi raza guaraní es de sangre fuerte. Soy mujer paraguaya, no conozco la derrota. Puedo sentir en algún momento el desánimo, pero no la rendición. Las mujeres del Paraguay marcan la delantera de una casa por ser una excelente trabajadora, rebosante de energía para expandir su amor por el honor y la verdad. Gracias a mis antepasados que lucharon hasta el final, honrando en la historia de mi tierra, libres y soberanos. Una patria independiente es lo que se necesita para hacer nuevos y buenos cambios. Necesitamos que nos gobierne un político, en este caso, una autoridad que ame ante todo su tierra y al conjunto de sus habitantes. Necesitamos transparencia en la aplicación de las leyes y justicia para los desamparados. Necesitamos un gran cambio en la educación paraguaya, que se trabaje con los niños desde muy temprano, enseñándoles sus derechos y deberes desde la primaria. Necesitamos un sistema sanitario que asista a nuestros ancianos que tanto han trabajado en su juventud. Hay tanto trabajo por delante, pero antes necesitamos ser libres e independientes de los corruptos que calientan las sillas del Parlamento. No estoy en mi tierra natal, pero creo en el voto del cambio. Cuando toque nuevas elecciones, tienes un dedo poderoso para marcar el cambio de un sistema corrompido. La juventud es la esperanza, así que cuando tengas que votar por el cambio, vota por esta independencia de Estado, para que no nos impongan otras naciones sus leyes, con la firma de acuerdos entre políticos que no se ajusta a nuestras necesidades. Un pueblo feliz produce riqueza y admiración. Seamos como los jóvenes de mayo que lograron el cambio. Qué lindo. Realmente inspirador. Muy, muy lindo. Muy bueno. Sí. Mi padre me mandaba a la cama sin comer, me veía aparecer haciendo que se enojaba y a escondidas me pasaba la parte mía. Héctor Gagliardi, haciendo el poema a la madre, vieja. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Podemos escuchar? Vamos a buscar otra versión porque esta sale muy bajita. Escuche. Contra el pecho me estrujaban y la frente me arañaban con aquellos prendedores que formaban corazones con la flecha atravesada. Aquel delantal mojado de lavar en la pileta que retorcía de inquieta porque alguno había avisado que el hijo se había peleado con otro chico en la esquina. Y al rato yo aparecía con un ojo amoratado. Me acuerdo cómo quedó la vez del pantalón largo. Fue un momento más amargo, me miraba, me tocó, decía cómo creció, si ayer lo hacía dormir. Y al quererse sonreír, el llanto la traicionó. Igual que muchos creí que sabía demasiado. Por unos labios pintados de al lado de ella, me fui. Y aquel día en que volví, con mi salud arruinada, en vez de una cachetada se puso a rezar por mí. Cómo castiga la vida, cómo traiciona a la gente, cómo se inclina la frente por un plato de comida. No hay uno que no te pida su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella te comprende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde chicos nos entiende. Solo ella te defiende porque sos su misma sangre y solo te da una madre, la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos, los que ella se merece. Los empecé tantas veces y no salgo del comienzo. Es que a una madre yo pienso que ¿qué se le puede escribir? Solo se puede decir,
es la grandeza. Qué poesía, ¿eh? Y qué intérprete, Héctor Gagliardi. Lástima que no esté más con nosotros. Y bueno, hoy día especial, misión especial por el Día de la Madre y el Día de la Patria, de esa gran patria llamada Paraguay. Día de la Independencia, celebrando 205 años de independencia y muchos años celebrando el Día de la Madre. 205. ¿Eh? ¿Vio? Así ¿Cómo es. está? Haber hecho ¿cómo se dice? La trampa para atrapar a la gente. ¿Cuántos años se festeja el Día de la Madre en Paraguay? Y si tiene 205 años de independencia, son 205 años que se vienen festejando el Día de la Madre en la República del Paraguay. Y bueno, pero antes también existieron ya las madres Claro, bueno, pero de las épocas memoriales. Me está enviando mensaje mi amiga Teresita Franco. Dice, hace rato estoy escuchando acá en Familias la radio. Un besote, Teresita, un beso cordialísimo para vos y tu familia. Bienvenido a tu hermano a la Argentina y bueno, en nombre de Dios y la Virgencita se va a solucionar todo, van a lograr sus objetivos y bueno, van a lograr esa intervención quirúrgica tan necesaria y tan esperada. Tengamos fe, sigamos orando y claro que sí, todo se puede. Te enviamos nuestro cariño a vos, a Osvaldo, a tu hijo, a tu hermano y bueno, que estén disfrutando en familia, eso realmente es una bendición de Dios, la bendición de compartir y de poder disfrutar en familia de momentos maravillosos. Como lo dije temprano, feliz Día de la Madre y que los disfrute en verdad, en compañía de los tuyos, de tus seres queridos. Iván, Osvaldo y tu hermano, que no conozco su nombre. Le enviamos nuestro cariño desde aquí, desde Entre Polcas y Guaranias. Añoa Rurik, PM Guana. Bueno, vamos a escuchar ahora al Chocho, Florial Ruiz, interpretando Madre del Alma Mía. Madre del alma mía, mi madrecita, como una gota de agua de pequeñita, solo le pido a Dios, madre querida, tenerte junto a mí toda la vida. Solo le pido a Dios, madre querida, tenerte junto a mí toda la vida. Para tu corazón no pasarán jamás los años, te da siempre ilusión para curar mi desengaño. Es tuyo mi sufrir igual que mi tormento, ¿a dónde puedo ir sin ti por un momento? ¿Quién más me puede dar la ingenuidad de tu ternura? ¿Y quién me puede hablar con más piedad en mi amargura? Que Dios me lleve a mi madre querida, que quedes tú, eterna tú, en esta vida. Que Dios me lleve a mi madre querida, para que quedes tú, eterna tú, en esta vida. Para tu corazón no pasarán jamás los años, me da siempre ilusión para curar mis desengaños. Es tuyo mi sufrir igual que mi tormento, ¿a dónde puedo ir sin ti por un momento?
¿Quién más me puede dar la ingenuidad de tu ternura? ¿Y quién me puede hablar con más piedad de mi amargura? Que Dios me lleve a mi madre querida, para que quedes tú, eterna tú, en esta vida. Que Dios me lleve a mi madre querida, para que quedes tú, eterna tú, en esta vida. 12 horas, 26 y acá hay minutos. que entrar a redondear la cosa. Y vamos a pasar a las historias de los otros, de algunas colectividades. Hay una que me contó un vecino de Chile, la época que las papas quemaban en Chile cuando los toques de queda, que era de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana al día siguiente. Y si usted llegaba a ir a ver una mamá enferma, una tía enferma, y lo agarraban a las 10 de la noche, quédese. Porque si no tenía una certificación que podía circular, lo metían para adentro, porque no estaba autorizado. Era toque de queda. Y si te llegaban a encontrar en actitud sospechosa con algo que supusiera de que vos eras de la sedición, juicio sumarísimo. ¿Saben lo que es juicio sumarísimo? Fusilado en el lugar donde se encuentra, a cantarle a la guanaca. Y la historia que me cuenta el caballero dice, pero tú sabes, a las 10 ahí ha comenzado el toque de queda. 12:30, casi 1 de la mañana, el caballero caminando lo más fresco por las calles de Santiago. Encima el imprudente con un bruto paquete. Y lo vieron pues 3 verdagueres. Los verdagueros llaman a los, como andan de verde, a los carabineros. Dice que lo ven y le pegan el alto. ¡Alto ahí! Y se quedó duro el otro. Dice, gire espaciosamente sin hacer movimientos violentos. Y el otro con su paquete. Los tipos lo tenían. ¿Qué lleva usted en ese paquete? Dice, agua. Ah, es gracioso el caballero. Voy a preguntar despaciosamente para que me entienda. Por segunda vez le reitero. ¿Qué lleva usted en ese paquete? Track. Agua, dice. ¿Cómo va a llevar agua en un paquete con papel? Traiga ese paquete para acá y le arrancan el paquete de la mano. Y le desarman el paquete. Con miedo los tipos. Porque también tienen sus miedos. Y le desarman el paquete y dice, ¿por qué se pone nervioso? No tiene necesidad de mentir, no está prohibido llevar lo que usted llevaba, caballero. Así que no es necesario mentir. Como agua. Esto no es agua, esto es una bomba para sacar agua. Es que si digo bomba no alcanzo a decir agua. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar.
Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos y el que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo
se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Darle la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. La la la, la la la. 12 horas, 37 minutos. Cosas que pasan. Qué linda versión. Peteco Carabajal y Jacinto Piedra. Las manos de mi madre. La verdad que es una versión impresionante. Y antes escuchábamos a los Cantores del Alba con el tradicional mantelito blanco. Y el humor de la Andesina, por supuesto, eso nunca falta. Y acá lo tenemos allá, Fuerza Belito, como fondo del fondo. Donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Formé para mi madre con sueños y recuerdos, con flores de otro Mundo, un mágico jardín. Ajá, 12 horas 40 minutos en la República Argentina, hasta la hora 13 entre polcas y guarañas, con la mejor música del mundo, la música del Paraguay. Y hoy en esta emisión especialísima por celebrar 205 años de la independencia del Paraguay y también, más importante aún, por festejar el Día de la Madre Paraguaya. Muy bien, seguimos compartiendo con los amigos, agradeciendo a todos los que se comunican, a los diferentes medios que tenemos para comunicarnos. Muchísimas gracias a todos, de corazón. Feliz Día de la Madre a todas las amigas que están sintonizando entre polcas y guaranías. Y vamos a un segmento muy especial ahora. Queremos saludar a personas que ya estuvieron de cumpleaños, en el caso de Cristian Montanía, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Queremos saludarle con mucho cariño, desearle lo mejor, la mayor de las bendiciones para vos, Cristian, y tu hermosa familia. Y bueno, éxito en todos tus proyectos, que todo lo que anheles esté bendecido por Dios y nuestra querida Virgencita. Te enviamos muchas felicidades. Siempre digo, más vale tarde que nunca. El programa no salió ayer, obviamente, entonces hoy aprovechamos para saludarte. Te deseamos lo mejor, con todo nuestro aprecio, y bueno, también hacer extensiva la voz de tu mami, ¿verdad? Que te felicita también a través de los medios de la 96.1, tu mami y tu papi, que te aman y que siempre, siempre, siempre están con vos. Te enviamos nuestro cariño y muchas felicidades, Cristian Montanía. Y esta canción es para vos. En este día especial brindaremos contigo, tus familiares y amigos, y queremos desearte mucha dicha y prosperidad, muchas felicidades. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón.
que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que en tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, en tu día dichoso, que lo cumplas feliz. 12 horas, 42. Feliz cumpleaños, Cristian Montanía. Feliz cumpleaños, que la sigas pasando súper, súper bien en compañía de tu familia. Así es, muchas, pero muchas felicidades. Cristian. Bueno, vamos al sorteo ahora de... A lo prometido. ¿Vamos? Sí, vamos al sorteo, vamos. Ya. No, hagámoslo acá. Ya. ¿A qué nos vamos ahí? No, ya, Marci. Bueno, ya. Es una forma de decir que es lo que siempre se usa. Vamos a realizar tal cosa. O sea, es la forma de hablar. Que muchas veces no pensamos cuando vamos a hablar. Entonces cometemos ciertos errores. Pero tampoco hay que ser tan detallista, porque de nada te sirve. Yo que viene para la jocosidad. Sí, vamos, es famoso espíritu negro. Gracias. Gracias. Abuché. Se pio. No, yo no hablo de vos en absoluto. Bueno, aquí saqué 2 números que son las personas que han ganado el tratamiento facial, el tratamiento de belleza, que son el número 17, voy a leer un poquito la lista que tengo, el número 17, que es Susana Tor. Susana Tor. Y el número 20, que está aquí, que es Mariana Saucedo. Así es que Mariana y Susana han ganado los 2 tratamientos faciales, obsequio de nuestra gran profesional en todo lo que sea belleza, Sil Valentini. Sil Valentini. Muchísimas gracias entonces por participar y por sus mensajes maravillosos que siempre nos envían. Así es que seguramente me voy a estar comunicando con ellos si es que todavía están sintonizando. Yo creo que sí, están sintonizando el programa y vamos a ponernos de acuerdo para ver si Sil Valentini va a la casa de Susana y de Mariana o directamente vienen al centro de belleza que tiene Sil Valentini, que le voy a pasar por mensaje. Así es que Mariana Saucedo y Susana Torres se ganaron los tratamientos faciales. Estoy recibiendo un mensaje, bueno, ya lo recibí justo en el momento del saludo a Cristian, recibí el mensaje de Jorge Belén que dice: muy linda música, amigos, no se olviden que soy vecino, nacido en Misiones, Tierra Colorada. Sigan así, abrazos. Muchas gracias, Jorge Belén. También tengo un mensaje de... A ver, un poquitito, voy a abrir porque aquí está. A ver. 12:46 minutos en la ciudad de Pergamino. Estamos a 14 minutos de cerrar el programa. Dice Mariana: ¡Uy, gracias! Contentísima. Bueno, dice Vida y Marce escuchando feliz la radio. Qué bueno, nos encanta que escuchen y esa es la idea. De acompañarlos con la mejor música del mundo, la música del Paraguay. Sé que muchos amigos argentinos no es que están muy familiarizados con todo esto, pero el gran amor que nos tienen esta gente siempre están acompañándonos. Eso es lo lindo y es lo que nos llena de mucha alegría. Y es que, como se suele decir siempre, de esto se trata, de culturizar. No importa si no entendemos el idioma.
Tenemos que dejar que fluya y cerrar los ojos y concentrarnos, nada más que eso. Y en algún momento de nuestra vida, nos va a tocar muy en lo profundo, muy en lo más íntimo, y vamos a aprender mucho más. Así mismo. Y más que nada, cuando se dice, ¿y qué música escuchás? Y qué lindo que es cuando podés hablar de música. Y el otro levanta las orejitas y escucha con atención, y por ahí medio como que de sorpresa le brillan los ojos. De sorprendido, porque ¿y cómo sabes eso? Y porque me culturicé. Tenemos que dejar de lado el tema de los idiomas, ¿sí? La música no tiene fronteras, no tiene idioma. Cuando vos la escuchás, te llega, te atrapa, y vos vas a decidir lo que te sirve y lo que no te sirve. Porque tenés esa libertad de hacer. Como he hecho yo. Tuve la libertad de elegir y de definir sobre gustos musicales. Y esta música me encanta. Así que vamos a seguir difundiéndola. 12 horas 48 minutos. Y hablando de 12 horas 48 minutos, ya está por ser la 1, ¿no? El diario. Mañana también tenemos el cumpleaños de un gran amigo, el señor Waldo Noguera. Mañana, 16 de mayo. Le enviamos un cordial saludo, cordialísimo. Y queríamos, Waldito querido, saludarte con esta página musical. ¿Sí? ¿Iba a decir algo usted, señor? No. Bueno. Esto es para vos, Ubaldo. Amore por el culo, Roma en el GT, por el corazón. Lomo llego a Pangaro, pero bueno, yo voy de Benguaraíte. Villa mi beba y bagaro, amigo y voy pa' llene en Baereite. De Ararorito, pero hay humor, yo pura, pero momaite. No hay potable, apori, recupite para y come allá. Bora y jute sai happy agua de la tema y matomo llego a pa de Ararori ya no sapucay te con maracaya pura que iba ñama que mi niña me ajo toku ate kota ya pa. Con el corazón lleno de alegría, cariño y amor y felicidad. Esperanza en flor, todos adoramos, trayendo presentes solo para ti. De la más fulgente estrella del cielo, robamos el canto para ti, mi bien. Cantando llegamos con algarabía, deseando dicha por tu día feliz. Reciban encanto de felicidad, ventura sin fin en dichosa paz. Salud, alegría, cariño y amor, adorna el sendero de tu porvenir. Elevemos voces por tu viaje, toquen la guitarra todos a cantar. Que vengan las copas y juntos brindemos, que viva la vida, que seas feliz. 12 horas, 51 minutos.
Qué hermosa página musical, por Dios. No sé. La letra, el intérprete, el creador de esta página musical, de esta letra, impresionante, Jorge Castro. Pero la música, ¿cómo no te va a gustar? ¿Cómo no vas a vibrar con esta música, eh? La independencia llegó al Paraguay. Feliz cumpleaños, Waldito Noguera. Que lo pases súper, súper bien en familia con tu querida esposa Eva y tus hijos. Maravilloso, tus nietos. Un abrazo cordialísimo y segurísimo que el próximo domingo vamos a estar ahí compartiendo con ustedes el festejo del cumpleaños de nuestro gran amigo. Gracias por la invitación de antemano ya. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños, Ubaldo Noguera. Que la pases súper, súper, súper bien. Y que puedas disfrutar de todo. Exactamente. De todo, ¿eh? Eso es lo más importante. Disfrutar de con la vida. Salud, alegría y la compañía de su familia. Como siempre lo fue Ubaldo. Tipo muy, muy alegre y muy así, muy... no sé cómo expresarlo, porque tiene una particularidad muy, muy especial. Exactamente. Este señor, escritor paraguayo Ubaldo Noguera. Un gran corazón también, una excelente persona. 12 y 54 minutos. Ya hicimos el sorteo, ya no le debemos nada a nadie. ¿Me puedo ir? Un mate usted me debe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. De mi parte, gracias a todos los amigos por haber estado en sintonía de la 96.1 Alfa FM, a los amigos del Face, de todos los lugares del mundo que han estado conectados a través del enlace en YouTube de Vidalina Ramírez González. A todas las madres que tengan el más hermoso y feliz de los días. Que lo disfruten en familia y con sus hijos. A los hijos les digo, disfruten de sus madres. ¿Sí? Disfrútenla. Que lo pasen lindo, que terminen bien el día. Acuérdense que ya mañana es lunes y hay que volver a las actividades normales. Entonces hoy disfruten el día, disfrútenlo a full, a 1000. No bajen los brazos, al mal tiempo buena cara y vamos, para adelante. La promesa es volver el próximo domingo, si Dios así lo permite, con otra emisión más de Entre Polcas y Guarañas, con la mejor música del mundo, la música del Paraguay, a través de las ondas del 96.1 Alfa FM, desde las 9 de la mañana y hasta las 13 horas. Muchas gracias por la sintonía, que terminen bien el día de hoy y muy, muy feliz Día de la Madre a todas las madres que habitan en el suelo pergaminense. Muy bien, ya estamos poniendo punto final a nuestra programación del día. Hoy domingo 15 de mayo del 2016. Bueno, agradecimiento muy especial de mi parte a todos los amigos que se han comunicado en los diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias. En realidad nos sentimos muy honrados por vuestra presencia y por esas palabras maravillosas que manifiestan a cada uno de nosotros. Gracias a quienes hacen posible Entre Polcas y Guarañas, el Turco Pisa, que presenta en exclusividad a David Martínez y a Teresa Franco. Muchísimas gracias por la confianza depositada en Entre Polcas y Guarañas. De mi parte, muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre a
todas las mamás, Ahuillebete, PM Guaná, Ñandeyara Hatupase, Oipotama Huibe, Yayutopayeta Anga Arateño Ouape. Si Dios y la Virgencita así lo permite, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo domingo. Pujoé 96.1 Orupibé. Desde la 96.1 Alfa FM, desde la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina. Argentina Huibe, Peya. Orojojese. Nos vamos por este camino tan maravilloso de la música. Y el próximo domingo nuevamente nos vamos a encontrar desde las 9 de la mañana. Hasta entonces. Oi mene pakora pute, deixei colar batetão. Oje wapaba e motumbe, o migi hao jajaipa. Ovena kupukadeo, tajahesa pejasu. Arapeguara momoaisa omasai no inyasaindu. Arapeguara momoaisa omasai no inyasaindu. Separa guaira sahana, de cori se me mamove. Separa guaira de hae, roja cubecada corre. Separa guaira sahana, de cori se me mamove. Separa guaira de hae, roja cubecada corre. Bejuna mumburuama, derecha mi sereta. Gatuete y peyukule, toriyaku apoa. Boape yeko amami, yande yara y copata. Hay que por ello ella, que taitemba epona. Hay que por ello ella, que taitemba epona. Separa guaira sahana, de cori se ne mamoge. Separa guaira beja roja el cubecada corre. Separa guaira sahana, de cori se ne mamoge. Separa guaira beja roja el cubecada. Paraguay, de donde tu destino es llegar a ser el país hermoso que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor. Paraguay, en donde tu camino abierto está, por hombres que lucharon por no verte morir, pueblo generoso y soñador. De donde te ve Paraguay, de la peto mi Tone pura hey, pero hipota. de la de Sarambí. Paraguay, Paraguay, de donde te ve Paraguay. Paraguay, de donde te, tu destino es llegar a ser el país hermoso que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor.
Paraguay, en donde tu camino abierto está por hombres que lucharon por no verte morir. Pueblo generoso y soñador, Paraguay. En donde te Paraguay, terapeto mi paz. Core pura hey, pero hipota, nenera te sarambi. Paraguay, Paraguay, en donde te Instalación de cámaras de seguridad, servicio técnico de PC, consolas, tablets. OnStore, venta de equipos y accesorios. Encontranos en Siria 24 a metros de Alsina o llamanos al 1569 1855. También estamos en Facebook como OnStore. Además, reparamos tu celular en 24 horas. Respetá las reglas de tránsito. Sin casco. Chau moto. Más de dos, también. Vos elegís. Vos elegís hacer lo correcto. Es un mensaje del partido de Pergamino. En Bingo Pergamino, vení, jugá y ganá. En mayo, martes 21 horas, Bingo Oro y Bingo Plata. A las 23:30, Bingo asegurado en 1.000 pesos. A las 24, se pone en juego el 5% del pozo acumulado. Y a las 2 de la mañana, Bingo Pantalla. Los viernes, 21 horas y 3 de la mañana, Bingo Oro y Bingo Plata. A las 24 y 1 de la mañana, Bingo asegurado en 1.000 pesos. Los sábados, 21 horas y 3 de la mañana, Bingo Oro y Bingo Plata. A las 23:30, Bingo asegurado en 1.000 pesos. A las 24, Bingo asegurado en 2.000 pesos. A las 0:30, Bingo asegurado en 1.500 pesos. Y a la 1 de la mañana, Bingo asegurado en 1.000 pesos. Los domingos, 21 horas y 2 de la mañana, Bingo Oro y Bingo Plata. 23:30 y 24 horas, Bingos asegurados en 1.000 pesos. Bingo Pergamino, vení, jugá y ganá. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Esta radio está adherida a ARACOP, Asociación de Radios Comunitarias de Pergamino. ¿Qué es la ARACOP? Somos las FM de la ciudad que nos unimos para ser la voz de nuestros vecinos. ARACOP, porque la unión hace la voz. Ella sufre por un amor no correspondido, un amor que tiene ya mucho tiempo sin ser. Vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer, con tan solo 15 años recién cumplidos, le faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, voló, y voló, voló, se borró, porque el pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, y voló, voló, se borró, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo.
espejo y ella notaba el cambio de su primera vez. Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, se voló, porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Y voló, porque pájaro que come vuela, un día lo dijo mi abuela. Y voló. Ayer la vi por ahí, tomando, queriendo morir, llorando. ¿Quién le hizo eso a ella? Tan bella, que ahoga hoy sus sueños en esa botella. Usted se fue y la dejó en un rincón llorando, y aún aquí estoy yo por sus besos rogando. Como no pudo ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando, y aún aquí estoy yo por sus besos rogando. Como no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Nadie deja que muera una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella, que bajo del firmamento tan linda estrella le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella. Nadie deja que muera una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella, que bajo del firmamento tan linda estrella le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella. Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando, y aún aquí estoy yo por sus besos rogando. Como no pudo ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando, y aún aquí estoy yo por sus besos rogando. Como no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer, ¿y qué le puedo hacer? Y ahora llora sola, sola, solita, las penas de un amor que sus hojas marchitan. Y ahora llora sola, sola, solita, las penas de un amor que sus hojas marchitan. Ayer la vi
por ahí, tomando, queriendo morir, llorando. ¿Quién le hizo eso a ella, tan bella, que ahora hoy sus sueños en esa botella? La arena escribí lo que te llegó a amar y aún no lo borra ni la sal del mar. Permíteme soñar que todavía estás aquí. Aún quiero seguir loca por ti. Sigo sola, quieres estar. Recuerdo todos y faltas tú. Imagino tu cuerpo aquí, con la luna contra luz. Me quedaré bebiendo esta copa a tu salud. Sé que al amanecer mis lágrimas caerán y entre la lluvia se confundirán. Déjame continuar, ebria y soñando aquí, sabiendo que estoy loca por ti. Sigo sola, quieres beber, todos y faltas tú. Imagino tu cuerpo aquí, con la luna contra luz. Me quedaré bebiendo esta copa a tu salud. Sigo sola, quieres beber, todos y faltas tú. Imagino tu cuerpo aquí, con la luna contra luz, y no me iré sin antes brindar a tu salud. Me bebo esta copa a tu salud. Tú y yo, nena, nivel 100. Quiero pasarla bien. Una noche contigo, cintura de 10. Y pasarla muy bien, sin que nos puedan ver. Una noche contigo, cintura de 10. Baila, nena, con. ¡Ahora va! Verba.
Solo déjate llevar, te vistes peligrosa, linda y ajustada, no pierdes el encanto por bailar alcoholizada. De fiesta en la playa, de un beso me calla, un poco atrevida, pero a mí me encanta. Yo invito los tragos, levanten los brazos, pero para que acabamos de empezar. Tú y yo, nena, nivel 100, quiero pasarla bien, una noche contigo, cintura de 10. Pasarla muy bien, sin que nos puedan ver. Una noche contigo, cintura de 10. Fui yo, nena, nivel 100. Quiero pasarla bien, una noche contigo.